Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 9. Antes de comentar ninguna pregunta, vamos a hablar un poquito sobre otras cuestiones, dado el momento tan importante del curso en el que estamos. Un momento crítico en vuestra preparación. Para algunos, porque hasta este instante estabais dedicándoos a sexto de carrera, estabais todavía estudiando el último curso en la facultad, y por ese motivo la primera fase del curso, la primera vuelta, no os habéis podido dedicar en cuerpo y alma a la preparación del MIR, porque no habéis tenido tiempo para ello. Mucha gente se lamenta porque en la primera vuelta no ha hecho todo lo que se esperaba de él, no ha hecho una primera vuelta tan buena como quizá debería haber hecho. No pasa absolutamente nada, esto nos ha ocurrido a todos los que en su momento hicimos un curso de sexto, no pasa nada, es fisiológico, es a partir de ahora cuando las cosas realmente son importantes. Quien haya hecho una primera vuelta muy exhaustiva y haya aprendido ya muchas cosas, pues mejor le vendrá para que las siguientes sean más livianas. Pero incluso aunque no hayas tocado un libro en primera vuelta, todavía estás a tiempo de hacer un muy buen MIR si te lo propones y pones los medios adecuados. Para otros es un momento muy crítico porque acabáis de empezar el curso. Hay cursos que empiezan en abril, en mayo, incluso ahora mismo en finales de junio, julio, hay algunos que también empiezan y puede que incluso este sea vuestro primer simulacro. Más crítico no puede ser porque es el comienzo de vuestra preparación. Pero sea cual sea tu grupo, sea cual sea tu esquema de trabajo, etcétera, lo que sí que está claro es que para todos vosotros quedan 6-7 meses si se produce una celebración del examen en una fecha típica, finales de enero, principios de febrero, etcétera. 6-7 meses es un periodo más que suficiente para preparar un buen examen MIR y sacar un muy buen resultado si te lo propones y pones los medios adecuados. Lo que también tienes que tener en cuenta es una cosa. A partir de este punto en el curso, los simulacros empiezan a ser cada 2 semanas. No mensualmente, cada 2 semanas, porque ya nos vamos acercando más. Cuando ya nos acerquemos todavía más al examen, los últimos meses, 3-4 meses antes del MIR, van a ser semanalmente los simulacros. Todo esto, pues, tiene un porqué. En este momento del curso no podríamos hacerlo semanalmente, todavía es pronto. ¿Qué pasa si os pusiéramos simulacros semanalmente en este momento del curso? Todavía falta mucho para que hagas el MIR, todavía quedan muchos temas que te tienes que estudiar y necesitas tiempo para estudiarlos. La revisión de un simulacro lleva muchas horas. No es solamente las 4 horas de hacer el simulacro, sino después analizar cada pregunta, ver por qué he fallado, etcétera. Eso lleva muchísimo más tiempo. Ahora tiene que ser cada 2 semanas, cuando ya estemos más cerca del examen será semanalmente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué son tan importantes los simulacros? Pues por el siguiente motivo. Vamos a ver, ¿qué es un simulacro? Un simulacro intenta imitar en todo a lo que el ministerio te va a poner el día que te examines del MIR. Pero quizá la nota no sea tan importante. Eso no es lo que más me preocupa de un simulacro. Lo que sí que me preocupa de un simulacro es que es un reflejo de tus debilidades. Por eso es tan importante hacer los simulacros. Yo hago un simulacro y gracias a ello, ¿de qué me doy cuenta? De que hay determinada materia que a lo mejor no me sé tan bien y no soy consciente de ese fallo hasta que lo cometo en un simulacro y lo veo plasmado que eso no me lo sé. Y yo creía que ese tema lo llevaba bastante bien o lo llevaba por lo menos decentemente. Un simulacro no es solamente un reflejo de cuánto sé, sino también de cuánto acierto. Hay preguntas que las vas a sacar porque sabes la respuesta, sabes la teoría necesaria, y otras las vas a sacar ¿por qué? Pues por intuición, o por picaresca, o por técnica de examen, o porque a lo mejor se te ocurre una feliz idea y haces un razonamiento en ese momento, por lo que sea. Pero lo que tienes que tener muy claro es una cosa. Aquí no se viene a aprender medicina. La medicina ya la habrás aprendido durante los años de facultad o ya aprenderás la que necesitas durante los años de especialidad. Pero no se viene a esto, aquí se viene a ¿qué? A aprender a acertar preguntas. ¿Por qué? Porque el ministerio, ¿para qué te pone el examen MIR? El examen MIR se supone que tiene que ser lo que tú respondas, las netas que tengas el día que lo hagas, deberían ser proporcionales a tus conocimientos. Cuanto más sé, más nota obtengo y en función de ese resultado, pues puedo elegir antes o puedo elegir después. Esa es la teoría. Pero la práctica no es esa. Tener un mejor resultado en el MIR no necesariamente quiere decir que sabes más medicina. Lo que sí que quiere decir es que te sabes mejor la medicina que preguntan en el MIR, y esa es la que te tienes que estudiar. Y sobre todo, sabes acertar preguntas sobre esa parte de la medicina que te han preguntado en el MIR. No es solamente saber teoría, sino también saber acertar preguntas. Cuando te enfrentes a una pregunta tipo test, en un examen como estos, no tienes que ir con la actitud, voy a ver si la sé. No, tienes que ir con la actitud, voy a ver si la acierto, por los medios que sean necesarios.
Hay veces que es porque sé, otras porque copio, otras porque intuyo, otras porque deduzco y otras porque imagino. Sea como sea, tienes que intentar acertar. ¿Por qué? Porque el MIR consiste en eso, nada más. El MIR tiene sus defectos. Si el ministerio fuera capaz de hacerlo, pues te haría un TAC o una resonancia funcional que les mostrase exactamente cómo estás de preparado y cuánta medicina sabes, de una manera totalmente objetiva, una medición directa del contenido de medicina que hay en tu cabeza. Como eso no existe ni puede existir, lo que hacen es una medición indirecta. ¿A través de qué? A través de un examen tipo test que llaman examen MIR. Bien, para demostrar que sé, tengo que acertar preguntas. Y acertar preguntas se aprende haciendo preguntas. Lo que no puedes a partir de este momento del curso es no hacer los simulacros. Los simulacros son más importantes que las clases. Los simulacros, si tienes que elegir entre ir a clase y hacer un simulacro, haz el simulacro. Si tienes que elegir entre estudiar una tarde entera y hacer el simulacro, haz el simulacro. Si tienes que elegir entre comer y hacer el simulacro, es más importante comer. Las necesidades fisiológicas no las vamos a dejar de lado porque eso es algo que es imposible de evitar. Pero todo lo demás es más importante el simulacro. Pregunta que fallo en un simulacro, si soy capaz de sacarle partido de ese fallo, es un fallo que nunca voy a volver a cometer. Esa es la importancia de los simulacros. Son un reflejo de tus debilidades. Hay un cierto tema, hay una cierta pregunta, hay un cierto detalle que no soy consciente de que no me lo sé hasta que lo fallo en un simulacro. Tienes que tomártelo muy en serio. Y a la hora de estudiar también tienes que actuar de una manera parecida. Hay gente que, a medida que van pasando las semanas sucesivas a esta, nos irán diciendo, tengo un problema. Y tengo el problema de que saco tiempo para estudiar, saco tiempo todos los días, las horas que me decís que hay que estudiar me los estudio, los temas que me tengo que estudiar me los estudio, pero no saco tiempo para hacer preguntas. Bueno, el que esté en esa circunstancia, el que tenga ese problema, el mensaje que le tengo que transmitir es que la culpa es suya, y solamente suya. El número que tienes de horas para estudiar es limitado. Hay gente que vais a tener para estudiar el día entero, porque os dedicáis nada más que a preparar el MIR, y hay gente que no podrá hacerlo porque a la vez está trabajando y por tanto pues tiene que priorizar y no tiene tanto tiempo para estudiar en el día a día. Pero sea cual sea tu tiempo, tienes que repartirlo de forma sabia. Al ministerio le da igual cuánto sabes. El ministerio solamente valora cuánto aciertas, cuántas tienes bien, cuántas tienes mal y poco más, no le interesa nada más. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? A la hora de estudiar, tienes que tener al lado el desglose. Y tienes que analizar muy bien las preguntas que otros años ha puesto el ministerio, porque eso es lo que te vas a encontrar el día que hagas el examen. Olvídate de filosofías raras, de teorías etéreas y disipadas. Tienes que aprender a acertar preguntas, y no hay mejor forma de acertar preguntas que estudiar sobre la propia pregunta. El desglose siempre al lado. Antes de empezar a estudiar un tema, mírate las preguntas, a ver cómo preguntan ese tema. No es igual un tema que siempre preguntan como caso clínico que un tema que preguntan detalles peculiares, raros, teóricos. Y eso lo sabes mirando el desglose antes. Y durante el estudio también. Hay ciertas preguntas que a lo mejor son hasta más didácticas que el párrafo del libro donde eso está explicado. Porque te ponen un caso clínico que a lo mejor pues es más fácil para ponerle cara al paciente y acordarte de eso el día de mañana cuando te lo pregunten en otro simulacro o el día del MIR si cae esa pregunta. Es muy importante repartir el tiempo. 50% del tiempo más o menos viene a ser estudio teórico, de codo, subrayado, etc. Y el otro 50% tiene que ser hacer preguntas. Bien analizar preguntas que has fallado en el simulacro, bien entrenarte con unas preguntas del desglose, con alguna autoevaluación que te ponga la academia, con lo que sea. Pero más o menos 50%, 50%. ¿Por qué? Porque el MIR, insisto, mide dos cosas. Es verdad que mide cuánto sé, pero también mide cómo soy capaz de acertar esas preguntas cuando me las ponen en un formato que es el examen tipo test. No descuidéis el aspecto práctico. Sin eso no puede haber un buen resultado en el MIR. Otra cuestión de los consejos y recomendaciones que os vamos a ir dando a lo largo del curso, nada de esto es palabra divina. Todos sois suficientemente adultos y mayores como para saber cada uno cómo tiene que estudiar y cómo tiene que hacer las cosas para que le vaya bien. Una persona que a lo mejor nunca ha estudiado subrayando, pues puede ser que a lo mejor el subrayado para él sea secundario. O hacer esquemas. Hay gente que es muy de hacer esquemas y hay gente que no. Hay gente que hace pequeños dibujitos y anotaciones en los márgenes cuando estudia y hay gente que no. Tú sabes qué es lo que a ti te funciona. Las recomendaciones que te da CTO, intenta ceñirte a ellas. Pero hay veces que a lo mejor pues tienes que hacer una pequeña modificación, alguna cosa que en tu caso pues le prestes más atención porque para ti es más importante o menos atención.
igual que los recursos que os vamos a dar a través de la página web, las diferentes herramientas que ponemos a tu disposición, igual no todas te son igual de importantes o igual de útiles. Cada uno pues es diferente, cada uno aprende de una manera y tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero lo que sí que está claro, lo que sí que es una recomendación universal para todos vosotros, es que hay que hacer muchas preguntas tipo test hasta perder el control de los esfínteres. Y no solamente hacer las preguntas tipo test hasta que convulsiones, sino además, muy importante esto, comprender por qué las he fallado, en el caso de que las haya fallado. Se aprende más fallando una pregunta que estudiando. Se aprende mucho más fallando una pregunta que yendo a clase. Eso es una cosa que mucha gente no lo comprende hasta que ya está tan cerca del MIR que ya no puede aplicar el consejo porque ya no le queda margen. Hacedlo, analizad preguntas, comprended los errores que cometéis y no os podéis ni imaginar la cantidad de puntos que vais a sacar el día del MIR por eso. Yo personalmente agradezco muchos más puntos a esas preguntas que fallé durante los simulacros y esas preguntas del desglose que no entendía y que al final pues acabé entendiendo a base de reflexionarlas, de ver las opciones, de saber por qué una sí, por qué otra no. Eso me enseñó mucho más, me dio muchos más puntos que estar muchísimas horas sentado frente a un libro. Que esas muchísimas horas frente a un libro no te las va a quitar nadie, es una cosa que no se puede evitar. Pero insisto, el trabajo práctico sobre la pregunta viva es una cosa que es imprescindible para tener un buen resultado en el MIR. Y por último, antes de meternos ya con las preguntas que hemos elegido de este simulacro, recordaros cuáles son las palabras más caras en la preparación del MIR, las que más te pueden perjudicar. Y son las siguientes. A mí no me va a pasar. Alguno estará pensando, a lo mejor incluso de manera inconsciente, pero lo piensa, esto lo vive como si fuese real, la siguiente idea. Bueno, hombre, estas cosas que dices, pues sí, están bien, y yo entiendo que a la mayoría de la gente pues le van a ayudar o pueden ser más o menos cosas importantes, pero en mi caso, que soy más listo que nadie y que soy especial, pues a mí esto realmente no me hace falta, a mí no me va a pasar lo que me estás diciendo, yo voy a seguir haciendo las cosas tal, y a mí las preguntas, ya haré simulacros cuando me haya estudiado todo el temario y esté más cerca al MIR. Ahora, ¿para qué me voy a poner a estudiar, a hacer un simulacro y a repasarme preguntas de otorrino que he fallado si todavía no sé nada de otorrino? ¿O para qué voy a hacer un simulacro si todavía no me he visto a la mayoría de las asignaturas? ¡Qué tontería! Insisto, a mí no me va a pasar las preguntas, palabras más caras y más nocivas en todo lo que es la preparación del MIR. Bueno, las preguntas más caras y las palabras más caras y más nocivas en cualquier contexto realmente, cuando te pones a estudiar y a preparar o a aprender cualquier disciplina, cualquier materia, aunque sea una afición, a mí no me va a pasar, suelen salir las cosas bastante mal en general. A ti sí te puede pasar como a cualquiera. Nadie tiene que sentirse especial aquí, ni para bien ni para mal. Sentirse especial para bien, a mí no me va a pasar porque yo soy muy listo, estas cosas a mí no me hacen falta. Eso es un exceso de confianza. En el otro sentido, soy un cenizo, soy un desgraciado. Seguro que el ministerio este año va a poner las preguntas de aquellos temas que yo llevo peor y me va a perjudicar, y por mucho que estudie las cosas me van a ir muy mal y ese día va a llover y esa mañana me va a fallar el despertador y no me voy a levantar a tiempo para hacer el examen MIR. Un excesivo pesimismo, una excesiva negrura en mis pensamientos, todo eso tampoco es real. Vamos a ser realistas y totalmente honestos. Para el ministerio no eres nada. No eres nada. Ni nada bueno ni nada malo. Eres simplemente pues un opositor más que tiene un código con el que te van a dar el examen, un código de barras, nombre, apellido, número de expediente, número de mesa, tal, una serie de datos. Y lo que van a contar sobre ti de una manera totalmente desapasionada, porque les da exactamente igual quién seas, cuántas tienes bien, cuántas tienes mal, cuántas te has dejado en blanco, y en base a eso pues tienes un resultado. Así de sencillo. Ni pienses que eres tan especial y tan tocado de la mano divina que a ti estas cosas que te decimos no te sirven para nada, ni tampoco pienses que ese día se van a confabular los otros contra ti por el mismo motivo, y es que no eres especial, eres uno más como lo fui yo, como lo fuimos todos los que hicimos el examen MIR. Y al final, ¿qué pasa? Pues hombre, hay un componente que no puedes controlar. Es verdad que te pueden preguntar cosas el día del examen que a lo mejor pues te viene mal que aparezcan preguntas de esa entidad que no te sabes bien, pero hay muchas preguntas en el MIR. Puede ser que tengas mala suerte en el sentido de que en nefro han preguntado lo que a ti no te sabes, pero también hay infecciosas, y también hay otorrino, y también hay derma, y también hay neuro. En definitiva, el azar no lo puedo controlar. Que ese día patine más cuando dudo entre dos opciones, entre tres opciones, y tenga más preguntas mal de las habituales, me puede pasar, pero eso no va a pesar tanto. Lo que sí que pesa, lo que sí que influye en tu resultado es cómo te preparas.
La plaza del MIR no se gana el día que te examinas. La plaza del MIR, tu resultado final, se gana en los entrenamientos, es decir, en las sesiones de estudio de 8 o 10 horas al día que vas a tener los próximos meses, en los simulacros que te pone la academia y en el tiempo que dedicas a analizar cada pregunta que fallas. Hay que tomarse el MIR con la suficiente, digamos, honestidad con uno mismo. No soy nada especial para el ministerio, soy solo un número más, pero lo que sí que está bajo mi control, lo que sí que puedo influir sobre ello es la forma en que me preparo. E insisto, hay que tener un 50% de equilibrio entre lo que estudio, la teoría, y mi ejercicio sobre preguntas reales. Hay que hacer los simulacros, hay que analizar las preguntas que fallo y todo irá bien. Dicho esto, nos vamos a la primera pregunta de la selección para hoy, que es la pregunta 29, una pregunta de neumología y, por cierto, muy bonita desde el punto de vista fisiopatológico. Quien la haya tenido bien, enhorabuena, eso quiere decir que tiene un buen dominio de los primeros capítulos del manual. Vamos a ver en primer lugar qué es lo que necesito para tener bien esta pregunta y después ya nos centramos en ella. El aparato respiratorio, desde el punto de vista conceptual, no nos vamos a perder ahora en pequeñas disquisiciones anatómicas, en células, en bronquios, en lóbulos, en segmentos, no, olvidemos de eso. Lo que tienes que recordar es lo siguiente. Funcionalmente aquí hay dos cosas, dos componentes, y tienen que estar bien relacionados entre sí para que el aparato respiratorio funcione. ¿Y qué componentes son esos? Vamos a ver, esta es la mayor simplificación posible del aparato respiratorio. Esto representa un alveolo, o en otras palabras el espacio aéreo. Aquí tiene que entrar oxígeno atmosférico para que yo después lo pueda intercambiar, y ese oxígeno atmosférico atravesará una membrana y llegará aquí. Esto es un vaso sanguíneo por donde pasa la sangre, entra sin oxígeno y se irá oxigenada si las cosas funcionan adecuadamente. Hay dos magnitudes aquí que tengo que considerar, hay dos elementos que tienen que estar bien integrados: ventilación y perfusión. Una sin la otra y el aparato respiratorio no sirve para nada, tienen que cumplirse ambas premisas. Me tengo que ventilar, tiene que entrar aire atmosférico con oxígeno y la sangre tiene que circular libremente a través de este vaso que está unido a ese alveolo, funciona junto con él. Ventilación y perfusión. Bien, pues esos dos componentes, ventilación y perfusión, hay que recordar lo siguiente. Y ahora ya volvemos al mundo de lo macroscópico. Ahora pinto un pulmón. Aquí está. Y el pulmón, recordemos lo siguiente con respecto a él. Primera pregunta que os hago y primera pregunta que hay que tener en cuenta. ¿Dónde hay más perfusión? ¿En las bases o en los vértices? ¿La perfusión de qué depende? De la sangre que pasa por ese punto, de la cantidad de vasos, de la cantidad de sangre que alberga ese fragmento del pulmón, y eso evidentemente va a ser mayor en las bases. Las bases contienen muchos más vasos que los vértices, pero es que además hay otro elemento que me ayuda a tener aún más perfusión en las bases que en los vértices, y es la gravedad. Este pulmón lo he pintado vertical, se supone que corresponde a un sujeto anatómico, es decir, en bipedestación. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy en bipedestación, la sangre tiene un peso, y ese peso hace que pase mayor cantidad por las bases que por los vértices. No solamente porque las bases tengan más vasos que los vértices, que también es verdad, sino también por efecto gravitatorio. La sangre tiene un peso y por tanto tiende a repartirse con mayor profusión en la parte inferior de los pulmones. Luego entonces aquí abajo tenemos más perfusión. Perfusión se representa como una Q mayúscula con un punto arriba. Bien, y aquí arriba tendríamos menos perfusión. Eso por un lado. El otro elemento de la ecuación, ventilación. ¿Dónde hay más ventilación? ¿En las bases o en los vértices? Y cuidado con este concepto. ¿La ventilación qué es? La cantidad de aire que es capaz de albergar cada uno, bien las bases, bien los vértices. ¿Quién tiene más ventilación? ¿Dónde hay mayor ventilación? ¿Dónde cabe más aire? No hay más que verlo aquí. Las bases, atención, las bases tienen más ventilación que los vértices. Muy importante este detalle. Otra cosa es el cociente ventilación-perfusión, del que hablaremos después, pero si hablamos de la ventilación en estado bruto, la cantidad de aire que cabe en cada fragmento del pulmón, evidentemente hay más ventilación abajo que arriba, así que aquí tenemos también más ventilación y aquí hay menos ventilación. Las bases tienen más ventilación y más perfusión que los vértices. No nos confundamos con lo que se llama el cociente ventilación-perfusión del que vamos a hablar a continuación, pero cuidado, en bruto
más sangre y más perfusión y más aire, más ventilación aquí abajo que aquí arriba. Respecto al famoso cociente ventilación-perfusión, ¿qué es lo que sucede? Pues atención a ello, lo represento en azul para no confundir una cosa con la otra. Cociente ventilación-perfusión, si yo relaciono ventilación con perfusión, arriba ventilación, abajo perfusión, eso, ¿qué elemento pesa más de los dos en la parte de abajo, en las bases? En las bases hay más perfusión y hay más ventilación que aquí arriba hemos dicho, pero cuidado, si yo comparo estos dos elementos, ¿cuál pesa más? ¿Cuál tiene mayor importancia abajo, en la parte más inferior del pulmón, en las bases? La perfusión. Hay mucha ventilación, pero hay más perfusión que ventilación. Proporcionalmente hay más perfusión que ventilación en la parte más inferior de los pulmones. ¿Y por qué? Por la gravedad, lo que decíamos antes. Aquí cabe mucho aire, pero por efecto de la gravedad, los vasos van a estar más llenos de sangre, porque la sangre tiene un peso, y por ese motivo, el cociente ventilación-perfusión es favorable a la perfusión en la parte más inferior. En cambio, si me voy arriba y hago lo mismo, ¿cuál es el cociente ventilación-perfusión en los vértices? En los vértices hay poca ventilación. El vértice es un trocito muy pequeño de pulmón, ahí no cabe mucho aire, hay poca ventilación, pero hay mucha menos perfusión que ventilación. ¿Por qué? Que hay pocos vasos, aquí cabe poca sangre, pero por efecto de la gravedad, la sangre tiende a ir más por abajo que por arriba. Entonces, por ese motivo, que arriba, aunque hay pocos vasos, esos vasos contienen muy poquita sangre porque tiende a ir más por la parte más inferior. Entonces, por eso, aquí arriba, dentro de que hay poca ventilación y poca perfusión, si los comparo entre sí, aquí arriba hay más aire que sangre. Entonces, por eso, el cociente ventilación-perfusión está aumentado, es favorable a la ventilación en la parte superior de los pulmones. Eso es lo que diferencia uno de otro. Aquí pesa más la perfusión, aquí arriba pesa más la ventilación. Una pregunta que os hago, y es la esencia para poder acertar la pregunta que tenemos aquí en la 29. ¿Qué prefieres tener? ¿Qué será más grave? ¿Una neumonía que afecte a las bases de los pulmones o una neumonía que afecte a los vértices? ¿Dónde prefieres tener la neumonía si tienes que tener una neumonía? Si yo tuviese una neumonía y la neumonía estuviese aquí, ahí tenemos mi condensación purulenta, etcétera. Si me hicieras una radiografía, pues ahí tendrías ese infiltrado algodonoso, ese broncograma aéreo, tal. Imagínate que eso afecta a la parte superior. Pues hombre, desde el punto de vista clínico, muy bien no me voy a encontrar, pues seguramente tendré algún tipo de fiebre, tendré malestar general, tendré todas esas cosas, pero desde el punto de vista gasométrico, esto no va a tener mucha influencia. Esto, una neumonía que se condensa solamente aquí arriba, en la parte superior, no me va a dar mucha hipoxemia, no me va a dar insuficiencia respiratoria. Si me haces una gasometría arterial, no vas a ver que tenga el oxígeno disminuido, seguramente. Si soy un sujeto, por lo demás, sano, solo tengo esta neumonía, ninguna enfermedad de base. ¿Y eso por qué? Pues porque la mayor parte del intercambio gaseoso se hace aquí abajo. Es mucho más importante, desde el punto de vista funcional, la base que el vértice. Es por eso, ¿qué pasaría si yo tuviese una neumonía aquí en la parte más basal del pulmón y no aquí arriba? Pues tendría mucha más relevancia, mucha más repercusión funcional. Claro, la sangre, ¿por dónde hemos dicho que pasa? La mayor parte de la sangre pasa por aquí, por este trozo de pulmón, por la base. ¿Por qué? Porque tiene más vasos y por efecto de la gravedad tiende a ir más por abajo porque tiene un peso. ¿Qué pasa entonces? Si toda la sangre está pasando por un trozo de pulmón que no está ventilado porque está lleno de pus, lógicamente no se va a poder oxigenar. Y desde el punto de vista gasométrico va a tener mucha mayor influencia una neumonía aquí abajo que aquí arriba, porque funcionalmente esto es más importante que la parte del vértice. Entonces, volviendo a la pregunta, y ya con esto ya sí que la podemos tener bien sin mayor dificultad. Dice la 29. Un hombre de 61 años con fiebre, tos, expectoración mucopurulenta, tiene una condensación extensa con broncograma aéreo en el lóbulo superior e inferior del pulmón izquierdo, tal, y nos dicen, vamos a ver, tiene disnea intensa cuando se acuesta sobre el lado izquierdo. La neumonía está en el pulmón izquierdo. Pues bien, nos dicen que el oxígeno de una muestra en sangre arterial obtenido en esa postura, nos dicen que es de 48 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando está acostado sobre el lado derecho,
esa misma muestra pues era de 69 milímetros de mercurio. Fijaros cómo cambian las cosas. Vamos a hacer aquí el esquema. Esto es lo que le pasa a este paciente. Aquí hay un pulmón, aquí hay otro pulmón. ¿Dónde está la neumonía? La neumonía nos han dicho que está en el pulmón izquierdo. Pues bien, ahí está. ¿Cómo cambiarán las cosas? Dependiendo de la postura del paciente, dependiendo de si se tumba sobre el lado izquierdo o sobre el lado derecho. Vamos a tumbarle sobre el lado izquierdo. Ahí está. Esto es abajo, esto es arriba. Recordemos que el pulmón izquierdo es el que está sufriendo más, el que tiene mayor afectación porque es el de la neumonía. Si yo me tumbo sobre ese pulmón, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si me tumbo sobre el pulmón malo, en este caso el izquierdo, estoy forzando a la sangre a pasar en mayor cantidad por ese pulmón malo, porque estoy tumbado sobre él. Si me tumbo sobre él, la gravedad hace que la sangre tienda a ir más por aquí que por aquí. Entonces, por ese motivo, claro, si se tumba sobre el lado izquierdo, va a estar gasométricamente mucho peor, porque la sangre la estoy obligando por la gravedad a ir por ese pulmón. Si yo hubiera hecho lo contrario, pongo el pulmón malo arriba y el bueno abajo, la sangre tiende a irse, como hemos dicho, por el que está más abajo, por el que está más declive, por efecto de la gravedad. Entonces, en ese caso, si lo que hago es tumbarme sobre el bueno, la mayor parte de la sangre va a pasar por el bueno, en su caso el derecho, y va a oxigenar mejor y va a funcionar mejor. Luego, ¿cuál es la esencia para acertar esta pregunta? Pues tienes que recordar la influencia de la gravedad. La parte más declive es por la que va a pasar más sangre. Si estoy de pie, importa mucho más la base que el vértice. Si me tumbo sobre uno de los dos pulmones, el que queda más abajo va a recoger más sangre y en el caso de que esté afectado, esa afectación se va a traducir en un mayor deterioro en la gasometría, como aquí. Si me tumbo sobre el malo, la sangre pasa por el malo y entonces no se oxigena. Si me tumbo sobre el bueno, sí se oxigenará porque este funciona. No funciona es el de arriba. Eso es lo que tienes que recordar. La influencia de la gravedad, la influencia de la posición sobre por qué lugar pasa la sangre. Por gravedad pasa más sangre por las bases que por los vértices. Digamos, en otras palabras, lo que comentábamos antes, aquí abajo me sobra sangre, tengo más perfusión que ventilación, y aquí arriba me sobra aire, tengo más ventilación que perfusión. Esto nos puede traer a la cabeza un pequeño dato que ahora lo puedes entender, lo puedes asociar y ya difícilmente vas a olvidarlo, que es el siguiente. Nos vamos a infecciosas. La tuberculosis pulmonar. La mayor parte de las reactivaciones tuberculosas, ¿dónde ocurren? ¿En la parte superior del pulmón o en la parte inferior del pulmón? Las reactivaciones. Cuando se reactiva a nivel pulmonar, habitualmente ocurre aquí arriba, en la parte de los vértices. ¿Eso por qué? Tiene que ver con esto que hemos contado aquí. ¿Por qué? Mycobacterium tuberculosis, ¿qué es? ¿Es aerobio? ¿Es anaerobio? ¿Qué era? Es muy aerobio. Las condiciones donde hay oxígeno es lo que hace que le prospere más, que se reproduzca más, que crezca más Mycobacterium tuberculosis. Le gusta el oxígeno. En algunos libros pone aerobio estricto, otros no están de acuerdo, pero sí que es muy aerobio, muy aerobio. Quizá no totalmente estricto, pero es muy aerobio, le gusta mucho el oxígeno. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde sobra más oxígeno? Aquí abajo hemos dicho que hay mucha perfusión y proporcionalmente menos ventilación, pero aquí arriba, aquí hay poca ventilación, pero casi nada de perfusión, por el tema de la sangre que pasa por las bases, por la gravedad. ¿Qué pasa entonces? Aquí arriba me sobra aire, por ese motivo habrá una cierta cantidad de oxígeno aquí arriba que no podrá ser absorbida porque casi no pasa sangre. Me sobra más oxígeno sin absorber aquí que aquí. Por ese motivo, Mycobacterium tuberculosis tiende a reactivarse donde hay más oxígeno porque es un aerobio estricto. Entonces, por ese motivo, las reactivaciones suelen ocurrir aquí arriba, en los vértices. Otro concepto que también conocéis todos. En el siglo XIX, cuando no había tratamientos antibióticos para nada y mucho menos para la tuberculosis, la gente con tuberculosis, que era una enfermedad muy de moda en esa época, ¿dónde iban? ¿Dónde estaban los sanatorios para tuberculosos? Hay libros, La montaña mágica y obras parecidas donde se trataba este tema. ¿Dónde están los sanatorios para tuberculosos en esa época? En alta montaña. ¿Por qué?
¿Por qué los sanatorios para tuberculosos estaban en alta montaña? ¿Por qué pensáis que la evolución de los pacientes era mejor arriba que abajo? En alta montaña hay menos oxígeno que al nivel del mar. Nivel del mar, 20-21% es la proporción de oxígeno en aire atmosférico, pero si yo me voy a 4.000 metros hay bastante menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, Mycobacterium tuberculosis está menos a gusto, está menos cómodo, porque acordaos, es aerobio estricto o casi estricto. Entonces, por ese motivo, los sanatorios para los tuberculosos se ponían en alta montaña, y es por esa razón. Y como le gusta el oxígeno, acordaos, en la parte de arriba, aquí nos sobra aire, por eso sobra algo más de oxígeno que no se absorbe porque casi no pasa sangre, ahí se reactiva ese Mycobacterium tuberculosis. Bien, pues vamos a la pregunta en sí. Dice, este descenso del oxígeno al acostarse sobre el lado izquierdo, ¿por qué podría explicarse? Comprendido esto, ya no tiene mayor dificultad. La respuesta correcta pues sería la 3. Aumento del riego sanguíneo en el pulmón situado en posición declive. Es decir, la sangre va por la parte más baja por efecto de la gravedad. Si estoy de pie, por las bases. Si me tumbo sobre el lado izquierdo, pues por el lado izquierdo. O si me tumbo sobre el lado derecho, pues sobre el lado derecho. Sobre el pulmón, que esté más abajo, pasará más sangre y eso trascenderá en la gasometría. Así que por eso la respuesta correcta sería la 3. No es una pregunta sencilla. Enhorabuena a quien la haya tenido bien. Y pasamos a la siguiente. Bien, la siguiente pregunta es la número 73, una pregunta sobre un concepto que aparece de vez en cuando en el MIR, un concepto de ginecología y obstetricia. Nos dicen que cuál es falsa con respecto al crecimiento intrauterino retardado y nos dan 4 opciones. Fijaros que las opciones hablan que si el CIR tipo 1, CIR tipo 2, tratan de liarnos entre ellos. Vamos a ver qué era esto. Es una cuestión simple, una vez que lo ves comparativamente uno con otro, pues no es algo que vayas a fallar. Recordemos, ¿qué es el CIR tipo 1 y qué es el CIR tipo 2? Pues hagamos una pequeña caricatura, esto no es un tema complejo, que no haya fallado ya digo que he explicado esto en 5 minutos, ya no tiene por qué tener problemas en lo sucesivo. CIR tipo 1, también conocido como CIR simétrico. ¿En qué consiste eso? Pues vamos a ver. CIR tipo 1 o CIR simétrico, vas a tener un feto pequeño, como corresponde a un CIR, crecimiento intrauterino retardado. Pequeños van a ser los dos en relación con la edad gestacional que deberían tener, van a estar más pequeños de lo que cabría esperar, pero fijaros, las proporciones corporales es lo que me distingue uno de otro. Ahí está. CIR tipo 1, CIR simétrico. Se llama CIR simétrico porque es uniformemente pequeño. Tendrá las piernas pequeñas, el tronco pequeño, los brazos pequeños, la cabeza pequeña y el pito pequeño. Todo en él será pequeño, simétrico, uniforme, armónico, es igual de pequeño en todas sus dimensiones. Por el contrario, el CIR tipo 2 conocido como CIR asimétrico, va a ser pequeño, más de lo que debería ser para la edad gestacional, pero esa pequeñez no va a afectar por igual a todas sus dimensiones. Caricatura del CIR tipo 2. Ahí lo tenemos. Fijaros que parece que los diámetros abdominales ha adelgazado bastante este feto, sin embargo la cabeza pues está más o menos como debería estar, tiene unas dimensiones más o menos normales. Fijaros que el CIR tipo 2 hay una asimetría, por eso se llama así, se afectan mucho más los diámetros abdominales que los diámetros cefálicos, y ahora vamos a ver por qué. Bien, recordemos también, esto lo han preguntado en alguna ocasión, qué es lo que produce cada uno de estos CIRs. El CIR tipo 1, CIR simétrico, lo que lo origina va a tener lugar en fases precoces de la gestación, muy al principio, el primer trimestre. Va a haber algo ahí que produce esa simetría, va a haber un retraso en el crecimiento, pero va a ser simétrico, va a afectar a todo por igual. Ejemplos típicos, cosas que pueden producir esto, pues trastornos de origen genético o incluso algunas infecciones connatales que tengan lugar en una fase muy precoz,
genéticas, y eso está ahí desde el principio, ya tienes una alteración en tus cromosomas, en tus genes, lo que sea, eso viene ahí desde el principio, o una infección en el primer trimestre también lo podría producir. Como aquí, en este momento de la gestación, primeros meses, todavía no se ha formado prácticamente nada, está todo muy incipiente, se va a afectar todo por igual. Sin embargo, este de aquí, CIR tipo 2, CIR asimétrico, esto es mucho más tardío. La gestación ha ido bien, no ha habido ningún problema, pero al final del todo, en el último trimestre, por ejemplo, ya cuando estamos a punto de terminar, aquí viene el problema que sea, pues imaginaos, por ejemplo, una preeclampsia o alguna patología placentaria que hace que no haya un buen intercambio entre útero y placenta, entonces, con lo que el feto no va a recibir los nutrientes suficientes. Bueno, pues esto es al final de la gestación, patología, pues, vasculoplacentaria. Bien, ¿qué pasa ahí? Pues piénsalo. Es algo que es fácil de deducir. Si yo te afecto muy al principio, como en el CIR tipo 1, se va a afectar todo por igual, porque nada estaba formado. Pero sin embargo, en el CIR tipo 2, al final de la gestación, prácticamente ya estaba todo hecho. Ya tenía pues unas proporciones adecuadas, la cabeza estaba formada, los huesos del cráneo estaban formados, el abdomen, todo. Pero de repente, patología vasculoplacentaria, tengo un mal intercambio, tengo una dificultad para que lleguen nutrientes al feto. ¿Qué le pasa al feto si le privas de nutrientes, si le das de comer menos al final de la gestación? ¿Qué te pasa a ti si te encierran en una celda y durante 2 meses te tienen a pan y agua? Te dan agua para que no te mueras por deshidratación y te pasan por debajo de la puerta 2 tranchetes diarios y una rebanada de pan Bimbo. Solo comes eso. ¿Qué te va a pasar? Pues coño, que adelgazas, tan simple como eso, adelgazas. ¿Qué pasará 2 meses después? ¿Tú crees que el diámetro cefálico va a encoger? ¿Adelgaza el cráneo cuando a alguien le privas de nutrientes? No. Esto ya estaba formado, ya tiene un estuche óseo que va a tener siempre la misma forma. Incluso cuando te mueras, tu cráneo va a medir lo mismo. Eso no va a cambiar. Pero sin embargo, tu abdomen sí que va a encoger bastante si te privo de comer durante 2 meses. Pues aquí pasa exactamente igual. Al final de la gestación, ya el feto estaba formado, ya no faltaba mucho para que él fuese dado a luz y viniese al mundo y le pusieran un nombre y esas cosas. Bueno, pues justo antes de eso le dejas sin comer, le pones a pan y ahogado. ¿Qué hace? Pues la cabeza, eso ya es hueso, eso no va a encoger fácilmente, sin embargo el abdomen pues sí que se va a resentir, va a perder grasa abdominal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo una desproporción entre los diámetros cefálicos y los diámetros abdominales, por eso se llama asimétrico. Acordaos, es como poner el feto a dieta al final de la gestación. La cabeza no adelgaza, pero el abdomen evidentemente sí. Bueno, pues sabiendo esto, y son 4 cosas, es muy sencillo. Una pregunta como la 73 no debería plantearnos mucha dificultad. Dice, ¿cuál es mentira? Dice la 1, las causas que producen CIR tipo simétrico, es decir, el CIR tipo 1, ocurren en fases precoces, perfecto, o infecciones, o más frecuentemente aún, trastornos genéticos, la 1 no tiene mucha discusión. 2, en el CIR tipo 2, el tamaño placentario es proporcional al del feto. Cuidado con eso. ¿Cómo se llama el CIR tipo 2? CIR tipo 2, CIR asimétrico. Hemos dicho que no hay proporcionalidad, que hay cosas que se van a afectar unas más que otras. A lo mejor no sabes exactamente qué es lo que pasa con el tamaño placentario, pero sí que sabes por concepto que el CIR tipo 2 no es armónico, es desproporcionado en cuanto a sus medidas. Así que por eso la 2 debería haberme puesto en guardia con eso de proporcional. Precisamente si hay algo que llama la atención del CIR tipo 2 es la desproporción de diámetros, por eso la 2 no me gusta. Dice la 3, los factores más importantes causantes del CIR tipo 1 son las alteraciones cromosómicas, que es lo que antes hemos dicho, trastornos genéticos, cromosómicos, tal, acordados también algunas infecciones. La 3 no tiene duda. Y la 4 dice que el tipo de CIR más frecuente es el asimétrico. Bueno, pues eso, si lo quieres añadir, eso no lo hemos puesto aquí, pero se podía sacar en este caso, dado que la 2 era claramente falsa. Si te preguntan cuál es más frecuente, pues nada, más frecuente. Como ya hemos dicho muchas veces, se aprende más en un simulacro que en una clase. Se aprende más en un simulacro que estudiando. ¿Por qué? Porque hay determinadas cosas que a lo mejor no soy consciente de que no las sé hasta que aparecen en una de las opciones de una pregunta tipo test. Y esto pues puedo aprovechar para aprendérmelo. Es más frecuente esto, el CIR tipo 2, que el CIR tipo 1. Así que bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta 73. No es una pregunta complicada.
Nos vamos a continuación a la siguiente pregunta, que es la número 14, una pregunta de reumatología sobre uno de los capítulos más preguntados de la asignatura, las vasculitis sistémicas. Antes de hablar de la pregunta 14, este es un claro ejemplo de aquellos temas que pueden intimidar mucho, pueden resultar muy ingratos al principio cuando te los estudias, porque son muy largos, porque tienen muchas enfermedades, pero en el fondo, si lo simplificas como es debido, la parte de las vasculitis sistémicas es sencilla en reumatología, es sencilla. ¿Cómo puede ser sencillo un capítulo que abarca 5, 6, 7 páginas en el manual y que tiene ahí 14 posibles diagnósticos? Pues lo es. Por eso es tan importante estudiar mirando el desglose. Si yo veo cómo preguntan en el desglose, si yo veo las preguntas que ha puesto el Ministerio sobre un capítulo, eso me inspira a estudiarlo de una forma o estudiarlo de otra. La mayor parte de las preguntas que han caído no son del tipo: dime de estas 4, ¿cuál es falsa sobre el Wegener? Dime de estas 4, ¿cuál es correcta sobre el Churg-Strauss? Así no preguntan las vasculitis. Lo que suelen preguntar es un caso clínico y te dicen: ¿qué tiene este paciente? Y te ponen 4 vasculitis entre las opciones. Así es como suelen hacerlo en el 90-95% de las preguntas que han caído sobre este capítulo. Luego, entonces, al estudiar, ¿qué tengo que hacer? ¿Aprenderme todo lo que pone indiscriminadamente ese capítulo sobre cada entidad? ¿O más bien aquellas cosas que me permiten distinguir cada entidad? Claro, yo al estudiarme las vasculitis sistémicas me doy cuenta de que hay una sección que pone etiología o etiopatogenia, y pondrá mucha palabrería y contarán muchas cosas, pero eso no lo preguntan nunca, porque es algo que realmente no está claro, no se sabe por qué aparece, ni cuándo aparece, ni de qué manera, eso no se entiende bien. Lo que preguntan son cosas de clínica, y dentro de las cosas de clínica hay muchas cosas que son comunes a las vasculitis. A nadie se le ocurre estudiarse, si lo quiere hacer de forma coherente y de forma bien orientada al examen MIR, aprenderme cosas como: esta vasculitis puede dar anemia de trastorno crónico. Yo eso no me lo aprendo. Todas pueden hacerlo. Esta vasculitis puede dar malestar general y el paciente además está tristón. Eso tampoco me lo aprendo porque todas lo van a hacer. Lo que me voy a aprender son las 4 cosas que me permiten distinguirlas entre sí. Y al final veo que un capítulo que abarca 6 o 7 páginas en el manual me cabe aquí en esta pizarra, que traducido a tu día a día estudiando es una cuartilla de folio, no tiene más. Es que fijaros si es sencillo. Vamos a hacerlo para que me creáis. Iros si queréis al desglose una vez que haya rellenado esta pizarra y vais a ver que, de hecho, ni la voy a rellenar, me va a sobrar hueco. Y vais a ver que la mayor parte de las preguntas se sacan solo con esto. ¿Qué tengo que saberme? 3 o 4 palabras sobre cada una, nada más. Vamos a ver, practiquemos. Wegener. Y de hecho aquí, lo más sabio es estudiártelas por parejas. Por lo menos las 4 primeras. Wegener frente a Churg-Strauss. ¿Por qué? Porque van a compartir algunas cosas y van a ser distintas en otras. Y muchas veces el Ministerio juega a ver si te equivocas. Bien, ¿qué tiene el Wegener de especial? Pues mira, de este de aquí arriba os he dicho 3 palabras y no quiero más. Primera palabra es larga, por eso la abrevio: otorrinolaringología. ¿Qué va a pasar en el Wegener? Pues típico, te van a contar que tiene o rinitis, o sinusitis, o epistaxis, algo del tracto otorrinolaringológico. Eso va a ser lo que te van a contar como antecedente. ¿Qué más te van a decir? Típico en el Wegener: pulmón. Va a haber infiltrados pulmonares. Y estos infiltrados, muy importante en el Wegener, van a ser cavitados, es decir, que tienen un agujero porque hay necrosis en ellos. Infiltrados pulmonares cavitados. Última palabra en el Wegener, y he dicho solo 3, no quiero más. Aquí te pueden decir que además tiene CEANCAS positivos, desde el punto de vista serológico es lo que destaca en el Wegener. Hay veces que el Ministerio intenta ser original, intenta enredar un poco las cosas, porque ellos son conscientes de que el Wegener lo han preguntado 40 veces y las 40 tenía CEANCAS, y una vez en una convocatoria lo que hicieron fue cambiar el nombre a los CEANCAS, y en lugar de poner CEANCAS pusieron pues anticuerpos antiproteinasa 3, que son sinónimo. Bueno, pues da igual. CEANCAS, que es como lo suelen poner. Antiproteinasa 3 por si acaso, pero yo he prometido escribir 3 palabras. Es que en el libro pone más cosas. Ya lo sé. En el libro pone que el Wegener es un señor más o menos de mediana edad, 40, 50, 55 años, y te pone además que olvídate de historias, olvídate de historias. La edad te puede ayudar, por cierto, en las vasculitis, después haremos un apunte al respecto, pero lo importante es esto.
Y con esas tres cosas se han acertado todos los beginners de la historia del MIR. No te líes, no te aprendas lo que no necesitas. Apréndete muy bien las cosas que sí son útiles. Y lo que no es útil, léelo una vez como mucho. Y no te enredes. El MIR ya es suficientemente complicado como para que encima tú mismo lo compliques más todavía. No merece la pena. A ver, siguiente, Church-Strauss. ¿Qué hay que saber del Church-Strauss? Pues igual que en el beginner te van a contar antecedentes de otorrino, en el Church-Strauss te van a contar antecedentes de asma. O también te podrían añadir, que lo del asma va a salir seguro, que es alérgico a algo, alérgico a pólenes o cosas de esas, pero sobre todo, asma. Alguien con Church-Strauss en el MIR tiene antecedentes de asma, y además no va a ser un asma leve, intermitente, que solo ocurre de vez en cuando, no. Va a ser un asma habitualmente importante, un asma que ha requerido corticoides durante su evolución, incluso sistémicos o altas dosis, cuidado con eso, un asma serio. Segunda palabra, infiltrados pulmonares. Ya dije que tenía algún elemento que compartía con el beginner, pero también tiene elementos que lo hace distinto. Infiltrados pulmonares no cavitados. Cuidado, no cavitados. Aquí no hay un agujero en el centro de ese infiltrado. Por último, igual que el beginner tenía C-ANCAS como marcador serológico, pues desde el punto de vista analítico hay algo que destaca en el Church-Strauss, que es la eosinofilia. Y ya está. Y no quiero más lío. Con esto me sobra. Bien. Otra pareja de vasculitis sistémicas. Pues mira. Panarteritis nodosa. La forma clásica. Panarteritis nodosa a secas. Y luego hay otra, que es con la que te van a intentar confundir, que es la poliangiitis microscópica, con la cual comparte algunos datos y difiere en otros. Pues vamos a ver cómo es cada una, por parejas otra vez, y a ver qué es lo realmente importante. Si van a ser 3 o 4 palabras, tampoco te hagas ilusiones. No te voy a hacer estudiar más, por lo menos no con esto. Yo es que quiero estudiar más. Yo es que, ¿sabe usted? Yo quiero ser culto. Yo quiero impresionar a mis amigos tomando un café sobre los pequeños detalles que me sé sobre el síndrome de Behçet. Bien. No lo comparto, pero me parece muy respetable si alguien quiere eso. Si es tu caso, asegúrate de saberte primero muy bien lo que pone aquí. Porque hay gente que es curioso, que en lugar de aprenderse lo que realmente le es útil o que le va a dar los puntos en el MIR, prefiere estudiarse otras cosas. El que quiera ser muy culto e impresionar a las visitas sobre su gran conocimiento sobre las vasculitis, me parece estupendo. Pero primero que se aprenda esta pizarra, después lo que te dé la gana. Bien, pues volvemos a las vasculitis. Panarteritis nodosa. ¿Qué te van a contar? Prometí 4 palabras, te voy a dar solamente 2, por lo menos para empezar. Hipertensión más dolor abdominal. Pero bueno, ¿y esto? ¿Me estás diciendo que cada vez que a un hipertenso le duela la tripa, le tengo que decir que tiene una panarteritis nodosa? Pero vamos a ver. Pues eso, no te estoy diciendo eso. Esto es verdad nada más que en el MIR. Si el día de mañana estás en urgencias y viene un hipertenso quejándose de dolor de tripa, no pienses en una PAN como primer diagnóstico, porque no va a tener eso. Nadie tiene PAN en el día a día. Bueno, sí la tienen, evidentemente, pero no es una enfermedad frecuente. No es una enfermedad con la que te vayas a enfrentar con mucha asiduidad en tu clínica diaria. Pero en el MIR sí. En el MIR son muy raros. Sí, es que son muy raros. El ministerio es así. El ministerio... No voy a dar ningún adjetivo, esto ya es una cuestión opinable, es así. Lo que hacen es preguntar cosas como las vasculitis sistémicas, que son enfermedades relativamente raras, y no les interesan mucho enfermedades como la osteoporosis o como la artrosis, que es lo que la gente realmente tiene en reuma. Bueno, son así, ya está, hay que estudiárselo pues como les gusta a ellos, porque el examen lo ponen ellos, no nosotros. Pues a ver, hipertensión más dolor abdominal. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hombre, está bien que te lo sepas o entiendas un poquito por qué. ¿Qué hace la PAN? La panarteritis nodosa clásica, ¿qué tipo de vasos afecta? Apréndete más bien los que no afecta. No afecta capilares, muy importante, no afecta capilares. Afecta vasos de un calibre más o menos mediano, es decir, arteriolas. Eso sí lo puedo tocar. Lo que no toca son capilares. Entonces, por eso, mira, esa hipertensión arterial va a afectar riñón, va a afectar la vasculatura
preglomerular. Son vasos que tienen que tener cierto calibre para que los pueda tocar una PAN. Pues bien, si yo toco la vasculatura preglomerular, inflamo esos vasos, pasa menos sangre a través de ellos porque están inflamados, les resta luz, y entonces, claro, pues el riñón les llega menos sangre. ¿Qué hace el riñón? Cuando el riñón está hipoperfundido, pues una de las cosas que hace es activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, tal, y por eso pues, puedo tener esa hipertensión por afectación vascular preglomerular. En abdomen, y esto lo han preguntado en el MIR, por eso lo traigo para que lo recuerdes. ¿Qué pasa si hago una angiografía a nivel abdominal a un paciente con pancreatitis nodosa? Microaneurismas, acordaos, microaneurismas son muy típicos, microaneurismas en la vasculatura arterial abdominal, microaneurismas. Bueno, pues eso justifica ese dolor abdominal por la isquemia subsiguiente a las vísceras abdominales e intestino, etcétera, pues dolor abdominal e hipertensión. Estas dos cosas las tienes que recordar. ¿Qué más? Lo que no hace. Aquí es más importante lo que no hace que lo que sí hace. Mira, aquí me voy a lo analítico. ANCAS negativos. Esta vasculitis sistémica, la PAN, va a ser seronegativa en la práctica totalidad de los pacientes. Más del 90% no tienen ANCAS positivos. Importante detalle. Y por último, insisto, lo que no da, lo que no tiene, que hemos dicho que no afecta. Un vaso como una arteriola puede tocarlo perfectamente, pero ya a nivel capilar, los vasos más finos, los vasos más microscópicos que tenemos, a esos no los toca. ¿Qué pasa entonces? Atención, no va a dar glomerulonefritis, importante. Sí puede tocar riñón, sí puede tocar riñón, va a tocar riñón, por eso me hago hipertenso, porque va a tocar los vasos preglomerulares, ahí sí, pero a nivel de los glomérulos, ahí no va a tocar. ¿Por qué? Muy sencillo, la PAN no toca capilares, el glomérulo es un capilar. Glomérulo es un capilar modificado, es un capilar muy especial, diseñado para hacer un ovillo sobre sí mismo muchas veces y para filtrar y lo que te dé la gana, pero es un capilar muy modificado, pero un capilar, eso no lo va a tocar. Por ese motivo, a nivel glomérulo no hay patología. Preglomerular sí habrá patología, pero no en glomérulo, no glomerulonefritis. ¿Por qué insisto en esto? Porque ya veremos que esta sí lo hace, la microscópica. Bien, más cosas. A nivel pulmonar, pues pasa lo mismo. En el alveolo, ¿cuál es el vaso que prima en el alveolo? Pues los capilares alveolares, una red de capilares muy profusa que está tapizando la pared de los alveolos para que puedas intercambiar. Bueno, pues eso no lo toca. No toca capilares, por eso no va a haber infiltrados pulmonares en una PAN. No lo vas a tener porque eso implicaría afectación capilar alveolar y no toca capilares. Aquí es más importante lo que no hace que lo que sí hace. Bueno, pues entonces, joder, me has estafado. Me has dicho que me ibas a decir 3 cosas que sí hacían y solo me has dicho 2, hipertensión y dolor abdominal. Lo demás son cosas que no hace. Me has engañado. Bien, vamos a solucionarlo. Yo no sé si este detalle lo recordaréis todos. No ha sido muy preguntado en el MIR, pero a mí me llamó la atención como alumno y después me cayó una pregunta en un simulacro que me hizo recordarlo para siempre. La PAN, cuando el paciente es un varón, te pueden contar que tiene dolor testicular. Puede afectar testículo, así que la podéis llamar la vasculitis de los cojones, en recuerdo a esa manifestación. No es muy habitual, pero bueno, ahí está, pues con eso ya tienes 3 cosas. Un hipertenso que le duele el abdomen y lo que está más abajo del abdomen. Ahí lo tienes, ya tienes 3 cosas. La última la podéis perdonar, era solamente para completar el trío. Y nos vamos a continuación a la poliangiitis microscópica. Y es prima, esta es prima de la PAN, tienen un cierto parecido, comparten algunos datos. ¿Qué comparten? Hipertensión y dolor abdominal, en eso pueden ser iguales, pero ¿en qué difieren? Y esto es lo más importante, porque esta y esta, cuando una sale entre las 4 opciones, la otra también. Es como el Wegener, donde sale el Wegener también saldrá el Churg-Strauss, para intentar liarte por el tema pulmonar, que pueden tocar pulmón, pero no exactamente igual, pues aquí es lo mismo, hipertensión y dolor abdominal, esto lo pueden compartir, pero los ANCAS, ¿cómo son aquí? La poliangiitis microscópica, los ANCAS, en un 50-60% de los casos, un poquito más de la mitad, van a ser positivos. Pueden ser positivos o negativos, ¿acordáis? Positivos
en un 50-60% aproximadamente. A diferencia de la PAN, donde son negativos casi en la totalidad de los pacientes. Así que bueno, pues ahí tienes una diferencia. Pueden ser positivos con mucha mayor frecuencia. Y por último, aquí. Sí, glomerulonefritis y sí, pulmón. Se llama poliangeitis microscópica. Microscópica porque afecta a los vasos más microscópicos del dedo, es decir, los capilares. Ahí sí afecta. Entonces, por ese motivo, como sí afecta a capilares, va a tocar el capilar, que es el glomérulo, sí va a haber glomerulonefritis y sí va a tocar pulmón y sí puedo encontrarme, por tanto, infiltrados en la placa de tórax. Bien, pues mira, estas 4 son las más importantes. Vamos a ver la pregunta número 14. Vamos a resolverla, vamos a ver que con esto ya me sale, y muchas preguntas ya te saldrían solamente con esto, y después ampliaremos un poquito la tabla con otros 4 o 5 diagnósticos, pero que no es mucho más, no son las 6 o 7 páginas que tiene el manual lo que te tienes que saber, ni mucho menos. El tema de las vasculitis sistémicas es fácil, es agradecido, créeme, a partir de ahora solo con esto acertarás casi todas las preguntas que te pongamos. Vamos a ver, nos dice la 14, viene a la consulta un paciente con asma. Ya está, un Churg-Strauss, no te enredes, un Churg-Strauss. No tienes que buscarle más complejidad, ya el MIR es lo suficientemente complicado en sí mismo como para que tú hagas un esfuerzo suplementario para que sea aún más complicado. No, lo que es fácil, y lo que parece difícil a veces lo puedes transformar en fácil. Como es el caso de este tema, no tienes que saber nada más o casi nada más. Es que por eso aquí la respuesta correcta casi seguro que va a ser la 2. Me lo confirman luego, me dicen, tiene una placa de tórax, que se muestra una imagen vinculada. La imagen que ya la habréis visto al hacer el simulacro, pues son infiltrados normales y corrientes, sin cavitación, no son infiltrados como en el Wegener que tengan un agujero en el centro, no, aquí no están cavitados, y además tiene eosinofilia. Pues es que tiene lo que te he dicho, si es que el Churg-Strauss y el Wegener y todo esto en el MIR siempre es igual, es la triada de siempre, asma, infiltrados no cavitados, eosinofilia, no necesito más, así que por eso respuesta correcta la 2. Otras opciones, la 1, poliangeitis microscópica. Eso puede tocar pulmón, podría justificar el infiltrado, pero no el asma y tampoco la eosinofilia. La 3, el Wegener. El Wegener puede infiltrar el pulmón, pero habría cavitación. Me habrían contado ceancas, aquí me han dicho eosinofilia, tampoco encaja. Y la 4, aspergilosis pulmonar invasiva, esta no va a ser. La 4... ni siquiera estamos en el diagnóstico diferencial de las vasculitis, cuidado, esa la han metido ahí pues por poner algo para que la pregunta pues tenga 4 opciones, pero no tiene mucha justificación. Vamos a ver, una aspergilosis pulmonar invasiva puede afectar pulmón, ¿de acuerdo? Podría infiltrar pulmón, pero aquí hay cosas que no encajarían. ¿Te daría eosinofilia? No, cuidado con esto, no. La aspergilosis pulmonar invasiva no produce eosinofilia. Lo que sí que te puede sonar que da eosinofilia y que tiene vinculación con el aspergillus es otro diagnóstico, este. El APPA, como se abrevia en algunos textos, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ahí sí puede haber eosinofilia y tiene que ver con el aspergillus, pero una cosa es la APPA, aspergilosis broncopulmonar alérgica, y otra cosa es la aspergilosis pulmonar invasiva. Son cuadros completamente diferentes. Aunque en los dos el aspergillus tiene que ver, no son lo mismo. El que nos ponen aquí en la opción número 4, importante para el MIR porque ha caído, una aspergilosis pulmonar alérgica, perdón, una aspergilosis pulmonar invasiva, el nombre puede invitar a confusión como habéis visto, la aspergilosis pulmonar invasiva te van a contar qué tipo de paciente. ¿Cómo sería el caso clínico de la opción número 4? Neutropénico. Va a ser alguien que tenga una inmunosupresión del tipo neutropenia. Alguien que a lo mejor hace poco le han dado quimioterapia o le han dado algún fármaco que da neutropenia y secundariamente aparece este problema. Acordaos, neutropénico. Un neutropénico febril es presa fácil para el aspergillus, es muy característico. Hay una serie de bacterias que se emparentan mucho con el neutropénico febril. Aureus, Pseudomonas aeruginosa, algún bacilo gram negativo, y acordaos, el hongo típico, un paciente neutropénico con fiebre en el MIR, si no es una bacteria, será un hongo, y si es un hongo será aspergillus. Pues bien, ese aspergillus puede afectar pulmón, aspergilosis pulmonar invasiva, pero el paciente sería, acordaos, un neutropénico muy típico, y aquí no te han dicho nada.
Así que la 4 nada. Y la eosinofilia tampoco, insisto, ¿eh? Una cosa es la aspergilosis broncopulmonar alérgica y otra cosa es esto, la invasiva, que eso no tiene por qué justificar la eosinofilia. Así que por eso, pues la 2 sería, vamos a hacer más anotaciones sobre la vasculitis, vamos a resumir un poquito más el capítulo. ¿Cuáles más nos suena de esa parte del manual? Pues vamos a hablar de esta, arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. ¿Qué te van a contar ahí? Un anciano. Fijaros lo que antes decía, la edad te puede ayudar en este capítulo. Estas 4 que he puesto al principio suele ser gente adulta, de mediana edad como mucho, 40, 50 años, no te van a contar alguien de 80 para que sea ninguna de estas 4 primeras. Pero si es esta, una arteritis temporal, ahí sí que va a ser un anciano y bien anciano, alguien de 80 años y hasta más te pueden contar. ¿Y qué te van a decir de él? ¿Qué te cuenta? Puede dar afectación visual, puede dar afectación visual. Pueden contarte que no ve bien por un ojo y en ese caso, típica pregunta del MIR, hay que poner corticoides cuanto antes para que la afectación no se haga bilateral, se lo han preguntado muchas veces, por la afectación visual, claudicación mandibular, eso es muy típico de la arteritis temporal. Está comiendo y tiene que dejar de hacerlo, tiene que parar porque los maseteros se descansan mucho, la musculatura masticatoria se queda isquémica por las ramas arteriales que se afectan, se quedan isquémicos esos músculos. Más cosas que tienes que recordar. Se asocia con frecuencia a qué entidad. A la polimialgia reumática, con frecuencia se asocia a esta arteritis temporal, la polimialgia reumática. Y otro detalle que te suelen contar también, una elevación muy marcada de la VSG. Fíjate que la VSG es uno de los parámetros más inespecíficos que existen. Hay muchas cosas que pueden elevar la velocidad de sedimentación globular, pero una de las que más, acordaos, en el MIR les encanta, arteritis de células gigantes, una enorme elevación de la VSG. Otra enfermedad que también eleva mucho la VSG en el MIR, cuando te preguntan en hemato el mieloma múltiple, el mieloma también te van a contar las velocidades de 90, de 100, de 120, se elevan mucho en estas dos entidades, mieloma múltiple, que no tiene nada que ver con esto, y en la arteritis de la temporal, que seguro que si a estos de aquí arriba les pido VSG, un hemograma con VSG, va a salir elevada también, pero aquí aparece particularmente elevada, y siempre lo dicen en los enunciados. Bien, más cosas que me pueden preguntar aquí en este capítulo. De aquí arriba las 4 primeras son las más importantes. Esta la preguntan de vez en cuando y bueno, hay algunas que son más puntuales. De vez en cuando salen en el MIR, pero no con mucha frecuencia. Takayasu. Arteritis de Takayasu. ¿Qué es esto? Takayasu es un apellido que no suena a que sea manchego, ni tampoco suena a valenciano, ni tampoco suena a asturiano, ¿no? Esto de Takayasu suena algo muy lejano. Te van a contar a alguien procedente de Asia, te van a contar una japonesa o una china, una mujer, típico además, mujer joven, procedente de Asia. Si te quieren liar, si te quieren complicar, aparte de Asia, el Takayasu es relativamente frecuente en Brasil también. Pero normalmente va a ser asiática, no te van a intentar liar más, y acuérdate siempre los troncos supraórticos. Síndrome de los troncos supraórticos. Si se afecta subclavia, ¿qué va a pasar? Si se afecta subclavia, va a llegar menos cantidad de sangre a miembros superiores y voy a tener tendencia a tener las manos frías o los brazos fríos. Cuando levanto las manos para lo que sea, pues estoy fregando un cristal, cuando hago eso, pues me duelen las manos por isquemia, por esa razón, al elevarlos no llega suficiente sangre, están estrechos esos troncos, o también troncos supraórticos no solamente son las subclavias, también están ahí las carótidas, bueno, pues pueden tener ictus, con origen en esos troncos supraórticos por este problema. Así que bueno, quedaros con ese detalle, una mujer joven, eso es lo característico. Vamos a añadir alguno más, estas son más secundarias todavía. De vez en cuando te pueden preguntar por un Behçet. Si quieren un Behçet,
¿qué te van a decir? Ahí suele ser un varón. También podría ser una mujer, pero las preguntas que han caído hasta ahora casi siempre han sido varones, las pocas preguntas que ha habido de Béset. Bueno, joven y datos más típicos. Esta ya es más rara, esta si no te la sabes tampoco pasaría nada. Bueno, te pueden contar hipertensión intracraneal, esto es más frecuente en pacientes con Béset, te pueden contar presencia de úlceras, tanto orales como genitales. Te pueden contar también afectación tipo flebitis. El Béset es una vasculitis que tiene especial tendencia a tocar venas. Bueno, con eso más que de sobra, tampoco vamos a poner más palabras en el Béset que en la PAN o en el Wegener, no nos liemos más. Y bueno, ya por último, como propina, el Buerger. Eso también puede aparecer en alguna pregunta. ¿Qué pasa en la enfermedad de Buerger? Varón joven, por cierto. ¿Qué te van a contar? Es un paciente, varón, joven, que fuma y se va quedando sin deditos para fumar. Eso es lo típico. No se entiende bien, igual que la fisiopatología de cualquiera de estas otras, tampoco se comprenden bien, pero lo que sí que tienes que saber del Buerger es que algo tiene que ver con el tabaco. No se sabe qué mecanismo inmunológico exacto, pero la cuestión es que el Buerger, fumador, y poco a poco se van isquemiando las partes más distales de los dedos y se van reabsorbiendo falanges, se van necrosando todo lo que tiene menos perfusión, la parte más distal de los dedos se va necrosando y se queda sin deditos para fumar, como decía. El tratamiento del Buerger, por cierto, es dejar de fumar y no suele avanzar más, se comporta bien cuando se abandona el tabaco. Hay más, si te vas a ese capítulo te van a contar que si el eritema levatum deuterum y te van a contar que si el Kawasaki, que también en el fondo es una vasculitis, o el Sondheim-Henoch, tal, pero esas ya se estudian en otras asignaturas. Las de reuma, las puramente reumatológicas, con esto de aquí te sobra y no tienes que enredarte más. La mayor parte de las preguntas, si te sientes inseguro, porque ¿pero cómo me pueden recomendar que me aprenda solamente esto con todo lo que hay escrito en el libro? Bueno, pues porque a lo mejor algún año, algún motivo pueden tener para enredar un poquito más o hacer una pregunta un poco más profunda. Pero la mayoría de las preguntas que han caído, insisto que con esto las sacarás. Así que no te líes, aprende de esto y si quieres te aprendes otras cosas más. Pero esto es lo que tienes que tener totalmente claro. Así que bueno, aquí en esta pregunta 14, nada más que comentar. La respuesta correcta sería la 2, esto es un Churg-Strauss. Si quieres añadir alguna otra, me voy a acordar de ella, la crioglobulinemia mixta esencial. Hay un componente vasculítico también en esta entidad. ¿Qué te van a decir? Que está presente el virus de la hepatitis C y que tiene elevación de las transaminasas, el paciente. Y no mucho más. Que además tiene púrpura palpable y mononeuritis múltiple y anemia de trastorno crónico y está triste y está muy enfadado. Bueno, pues son cosas que ocurren en todas las demás vasculitis, pero no te líes. Es tan importante estudiar mucho, porque hay que estudiar mucho en el MIR, nadie te va a librar de todas las horas que hay que dedicarle, como estudiar bien. Y quizás sea hasta más importante estudiar bien, porque estudiar mucho llega un momento en el que ya el día no tiene más horas. Ya no puedes aumentar tu rendimiento estudiando más horas porque ya no tienes que dormir y tienes que comer, pero siempre puedes estudiar mejor, siempre puedes seleccionar mejor aquello que te estudias, lo que sí necesitas para tener un buen resultado en el examen. Y ya te digo que este capítulo, con esto, de sobra. Así que bueno, dejamos esta pregunta y vamos a borrar la pizarra. Ya que estamos en la sección de imágenes, nos vamos aquí cerca a la pregunta número 11 y en ella nos encontramos un ejemplo de pregunta que por una parte puede parecer muy difícil, muy exigente, una pregunta muy dura, pero si la veo de otro modo puede ser de las más sencillas del simulacro, donde no tengo que saber prácticamente nada para acertarla. Técnica de examen es un ejemplo de eso. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos hablan de los otorrinos en general, antiguamente hacían muchas radiografías, pero ahora mismo ya las van empleando cada vez menos porque ya tienen TACs, porque ya tienen resonancias, bueno, pues se ven mejor las imágenes con estas nuevas técnicas. Nos cuentan que tienen un paciente que tenía una hipoacusia neurosensorial completa y nos dicen que le han operado para mejorar el problema. Nos muestran esta imagen y tenemos que decir, en base a esta imagen,
cuál es el procedimiento que han realizado, qué es lo que le han hecho y qué se ve de especial en esta imagen. Y esto es lo difícil, porque claro, para ver aquí lo que pasa o lo que le han hecho, pues tengo que tener cierta experiencia, tengo que afinar un poquito. Bien, pues aquí, si soy suficientemente detallista, veo que a través de las órbitas, en este tipo de proyecciones, se ve el peñasco del temporal. Y en el espesor del peñasco del temporal, pues ya sabéis todos que ahí está la cóclea, y fijaros ahí se ven unas imágenes, las marco ahí en amarillo en este momento con una flecha, que son como helicoidales, que son como arrosariadas, hay como unas pequeñas dilataciones en todo su trayecto helicoidal, que son pues los diferentes electrodos que después van a estimular los diferentes puntos de la cóclea. Son implantes cocleares lo que se ve en esta imagen, aquí en esta otra se ve con mucho mayor detalle, así es el aspecto que tiene un implante coclear y por eso la respuesta correcta pues sería la 3. Pero claro, vamos a ser realistas. Yo solo soy un pobre dermatólogo, yo no tengo ni idea de otorrino, a mí esto ya se me ha olvidado. Y la gente que os presentáis al MIR, que tenéis las cosas más frescas, porque os las acabáis de estudiar, etcétera, porque tenéis la carrera más cercana, pues tampoco habréis visto muchos implantes cocleares en vuestra vida. Esta pregunta no se tiene que aceptar así. Quien lo sepa por ese procedimiento, pues enhorabuena, pero vamos a hablar para la mayoría. Me incluyo, yo tampoco sé mucho de esto. Realmente esta pregunta, con saber dónde están las orejas y muy poco más, la puedo sacar sin ningún tipo de dificultad, de la siguiente manera. Vamos a ver, pintamos el aparato auditivo, no os engaño. ¿Dónde está la oreja? Es el primer paso. Aquí se abre el conducto auditivo externo. Aquí está el tímpano, oído medio. Aquí termina. Esto de aquí es la ventana oval y aquí está la cóclea dando sus vueltas de espiral. Y después ya todo lo que es retrococlear, nervio auditivo, octavo par, etcétera. Bien, siendo un poco más fino, para que parezca que hemos estudiado algo más de otorrino, pues aquí dentro tenemos una cadena de huesecillos articulados que transmiten las vibraciones acústicas hasta aquí. Bueno, pues para saber esto no hace falta tener matrícula de honor en otorrino, ni mucho menos. Pero con esto me sirve, no me hace falta más. Hay dos tipos de hipoacusia, groseramente clasificadas. Las hay de conducción o de transmisión y las hay, cuidado, neurosensoriales. Y esa es la palabra mágica para acertar esta pregunta. Vamos a ver, si yo por ejemplo tuviese aquí un tapón de cera, sería una hipoacusia de transmisión o de conducción, o si tuviese un colesteatoma aquí en oído medio, pues también sería una hipoacusia de conducción o de transmisión. Todo lo que dificulta la transmisión de las ondas acústicas hasta este punto pues es ese tipo de hipoacusia, conducción o transmisión. Pero si lo que tengo es una alteración en la cóclea, pues ya es otra cuestión, ya sería neurosensorial, o en el nervio auditivo también sería neurosensorial. Es decir, hasta aquí de transmisión o conducción, desde aquí neurosensorial. Tampoco os he descubierto la pólvora, todos vosotros sabéis esto de sobra. Sin embargo, no todos tenéis bien esta pregunta. ¿Cuál es la palabra mágica? La palabra mágica no es la foto, ni mucho menos. Ni es saber grandes cosas sobre cirugía de otorrino, ni sobre implantes cocleares, ni nada por el estilo. Aquí lo que me han dicho es que se trataba de mejorar una hipoacusia neurosensorial. Eso es lo que estaban intentando. Mejorar una hipoacusia neurosensorial. Pues vamos a ver opción por opción. La foto no la voy a mirar porque no la entiendo, no sé mucho del tema. Dice la 1. Colocación de drenajes transtimpánicos bilaterales. Hombre, un drenaje transtimpánico aquí me parece que difícilmente va a solucionar un problema coclear, ¿eh? Eso sería algo que estará aplicado a este punto de toda esta cadena, pero ni mucho menos va a repercutir sobre este. Así que nada, nos olvidamos, esa no es. Eso en todo caso tendría alguna aplicación en hipoacusias de tipo conducción, transmisión, pero nunca neurosensoriales. Después la opción número 2, estapedectomía con colocación de prótesis tipo pistón. Y bueno, aquí a lo mejor alguno se habrá inhibido y habrá dicho, ¡ay Dios mío, si es que yo no sé los tipos de prótesis que hay! Vamos a ver, olvídate de historias. Lo que te está diciendo la 2 es que he quitado este huesecillo de aquí, que es el estribo. Pues, por ejemplo, en la otoesclerosis, ¿qué es lo que pasa? La otoesclerosis se caracteriza porque el estribo, la platina del estribo en concreto, se fusiona a la ventana oval y no puede percutir sobre ella, se queda fija, no puede entrar y salir, no puede transmitir las vibraciones acústicas. Entonces lo que haces es quitarlo y en lugar de
ese huesecillo, pues ponemos una prótesis. Las habrá tipo pistón y quién sabe cuántos tipos más. ¿Realmente me hace falta esto para acertar aquí? Pues esto sería una aplicación para algún tipo de hipoacusia, de transmisión o de conducción, pero no neurosensorial, ¿eh? Estamos todavía antes de llegar a la cóclea, así que la 2 descartada. La 4, resección de colesteatoma. Si le hubieran quitado un colesteatoma, no estarían intentando mejorar una hipoacusia neurosensorial, como dicen aquí. Eso sería a nivel de oído medio. En caso de producir algún tipo de hipoacusia, sería de conducción o de transmisión. Así que por eso la 4 también descartada. Si esto es una oveja negra, no tiene más dificultad. Hay 3 opciones que te hablan de técnicas que van dirigidas a hipoacusias de conducción y hay una que me queda suelta, que es la 3, implante coclear bilateral. No sé en qué consiste el implante, no lo había visto nunca antes de esta pregunta, pero lo que tengo claro es que la cóclea es una estructura neurosensorial, no tiene más. Y como el enunciado pone neurosensorial y entre las 4 opciones solo hay una de índole neurosensorial, pues marco la 3, acierto la pregunta y me olvido del tema. Y lo siento por el otorrino que se ha esforzado en buscar esa imagen y en redactar el enunciado de la pregunta y en pensar en una pregunta que él cree que es difícil, pero que no tiene nada de difícil. Era ver eso, neurosensorial, y lo único neurosensorial es la cóclea, marco la 3, un punto muy sencillo. No os imagináis la cantidad de preguntas que han caído en el MIR que aparentemente son así de complejas y que después se pueden simplificar al máximo. Este es un ejemplo muy bueno, enhorabuena a quien lo haya tenido bien, por cualquiera de los 2 procedimientos, pero sobre todo los que lo hayáis tenido bien dándoos cuenta de ese matiz. Neurosensorial, cóclea, un punto fácil para mí. No tiene más. Y enfocar la pregunta de esa manera vale tanto como una tarde entera de estudio que me hace acertar la pregunta más difícil de una filariasis linfática muy rara que nunca había caído en el MIR. Es lo que tiene. Todas las preguntas valen lo mismo. Es muy democrático el examen MIR. Bueno, borramos esta historia. Espero que la hayáis tenido bien, cuantos más mejor. Quien no, pues que no se preocupe. Ya tendréis sobradas oportunidades durante el curso para practicar estas cosas, pero cuando ocurran, pues los tenemos que decir, para que la próxima vez tengáis los ojos más abiertos, ¿eh? Bien, bueno, dejamos la pregunta número 11 y a continuación nos vamos a la pregunta número 90, que es sobre intoxicaciones. No sé si recordáis en el vídeo anterior, los que lo visteis, que hablábamos de una intoxicación con un psicofármaco. En el vídeo número 8, en el simulacro anterior, apareció un paciente que se había tomado una sobredosis de ISRS. No decían cuál, pero había tomado muchos ISRS, por ejemplo paroxetina o cualquiera de ese grupo, y como consecuencia de ello, ¿qué tenía? Ya sabéis que los ISRS inhiben la recaptación de la serotonina. Si hay una dosis tremenda de esos medicamentos, pues va a haber muchísima serotonina, muchísima actividad serotoninérgica y por eso pues aparece el famoso síndrome serotoninérgico. ¿Y eso en qué consistía? Daba muchas cosas, digamos que podía dar malestar desde el punto de vista digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, te pueden contar también cosas neurológicas, te pueden contar temblor, te pueden contar, y esta era la palabra que teníais que recordar, síndrome serotoninérgico, hiperreflexia. Hiperreflexia. Esa palabra es muy indicativa, esa era la más importante de las cosas que le pasaban a ese paciente, para que por lo menos puedas diagnosticar lo que tenía. Pueden dar más cosas, pueden producir hipertermia de origen central, por eso el paciente tenía 39 grados, una cosa así decían. Bueno, pues eso con respecto a los ISRS. Ya vimos esa intoxicación y una de las cosas que decíamos es que no suelen ser letales en sobredosis. Muchos ISRS tendrías que tomarte para poder matarte con ellos, con ideación, con intención suicida. Aunque yo me tome una caja con 100 comprimidos de ISRS, es muy complicado que lo consiga. Son muy poco letales en sobredosis. Sin embargo, decíamos que había otra cara de la moneda en psiquiatría. Hay psicofármacos que no son tan tóxicos como los ISRS, pero después hay algunos que sí que son muy tóxicos y que pueden ser letales en sobredosis, y es de lo que va esta pregunta. Antidepresivos tricíclicos. Es muy importante comprender esto. Esa es una de las diferencias más importantes entre los ISRS y los tricíclicos. En cuanto a eficacia antidepresiva, puede ser que los tricíclicos estén un poquito por encima, son como la referencia dentro del tratamiento farmacológico de la depresión. Pero ¿qué es lo que pasa? Los ISRS son muchísimo más seguros. Bueno, pues los tricíclicos es lo que han condicionado la intoxicación que tiene este paciente de la pregunta 90. Nos dicen que está con tratamiento psiquiátrico, que ingiere con presunta ideación suicida,
una gran cantidad de las pastillas que toma normalmente. Son antidepresivos tricíclicos, como decíamos. ¿Cuál es el problema? Los tricíclicos, a diferencia de los ISRS, los tricíclicos van a actuar sobre muchos más neurotransmisores. Van a inhibir la recaptación de serotonina también, pero aparte también actúan sobre circuitos de noradrenalina, dopaminérgicos, muchos más circuitos. Y además tienen también otras peculiaridades. Y una de ellas, la más importante, la que te puede matar, y esto es lo que tienes que recordar, y es que los antidepresivos tricíclicos tienen una similitud estructural con la quinidina. ¿Y eso qué importa? ¿Eso qué repercusión tiene? Pues mucha. Acordaos que los antiarrítmicos, entre los cuales está la quinidina, si te pasas con ellos también te pueden producir arritmias. Los antiarrítmicos también pueden ser proarrítmicos si se utilizan mal. ¿Qué sucede con la quinidina? Ya sabéis que actúa sobre qué. Es una clasificación muy difícil de recordar, no pasa nada si en este momento del curso no os la sabéis. La clasificación de los antiarrítmicos los divide en 4 categorías, 1, 2, 3, 4, y dentro del grupo 1 estaba el grupo 1A, entre ellos la quinidina, también estaba la disopiramida, ahí estaba la procainamida, en fin, bueno, la quinidina, que es la que nos estamos centrando ahora. ¿Sobre qué actúa? Sobre canales rápidos de sodio, sobre canales rápidos de sodio. Bueno, pues eso es lo que hace que pueda prolongar el QT. No solamente la quinidina, todos los del grupo 1A pueden prolongar el QT. Y si prolongas el QT, ¿qué pasa? Una prolongación excesiva del QT puede acabar produciendo una arritmia que se llama torsada de puntas, también conocida como taquicardia helicoidal. Aquí tenéis la imagen característica, esto hay que sabérselo, esto hay que saber reconocerlo a golpe de vista el día del MIR si apareciese. Pues bien, esta torsada de puntas, ¿qué es lo que puede acabar degenerando en fibrilación ventricular y matar al paciente? Entonces, es uno de los peligros que tienen los del grupo 1A, prolongación del QT y una eventual torsada de puntas. Esto que veis aquí también lo pueden hacer los antidepresivos tricíclicos, por similitud estructural con la quinidina, y este es el riesgo que tiene este grupo de fármacos. Aparte de eso, también hacen más cosas. Tienen un componente anticolinérgico, por ese motivo pues pueden justificar cosas como midriasis o como una cierta taquicardia. También pueden actuar sobre canales de histamina, son antihistamínicos, por eso pueden dar una cierta somnolencia, una cierta sedación, en fin, hacen muchas cosas los tricíclicos. Eso es lo que hace que sean mucho más tóxicos que los ISRS. Pues bien, nos cuentan que este paciente está en coma, tiene una temperatura de 39,5. Pasa lo mismo que los ISRS en sobredosis, veíamos en el síndrome serotoninérgico que podría haber una hipertermia de origen central. Los tricíclicos también la pueden producir, como veis aquí. Y nos muestran una tensión arterial bastante justa, 90-50, unas pupilas midriáticas, esto es por el componente anticolinérgico que tienen estos medicamentos, y nos dicen además que se ha prolongado el QRS de 140. Un QRS que ya se empieza a ensanchar, un QT que se empieza a prolongar, esto huele mal. Esto, como no hagamos algo, en cuestión de minutos o pocas horas, a lo mejor te ha hecho una torsada y se ha muerto el paciente. Pues a ver, nos dicen, ¿cuál es cierta sobre el cuadro que presenta este paciente? Opción por opción. Y es importante tener bien esta pregunta. Si la has fallado no pasa nada, pero asegúrate de acertarla si la vuelves a ver, porque esto es un grupo de fármacos muy preguntable. Es el riesgo que tienen los tricíclicos. La 1. Hay que pedir análisis toxicológico, dado que los niveles plasmáticos de psicofármacos se correlacionan fuertemente con el pronóstico. Esto es mentira. Esto es mentira. Aquí, en una intoxicación por tricíclicos, los niveles séricos no es algo que sea tan fino. No tiene una correlación tan estrecha con el pronóstico del paciente, ni mucho menos. Se correlaciona mucho más con el pronóstico del paciente las alteraciones del electrocardiograma, mucho más que los niveles séricos del medicamento que ha tomado. Entonces, por ese motivo, lo que sí que tienes que monitorizar es el electro. De hecho, ya lo están haciendo y te cuentan que el QT se ha alargado, que el QRS se ha ensanchado. Acordad que el QRS debe medir menos de 120 milisegundos. Pues aquí está un poquito ensanchado, está en 140. Entonces, esto huele a arritmia si no hacemos nada. Entonces, es el electro lo que tienes que monitorizar. Los niveles no es tan importante. Después, nos dice la opción número 2. Pueden ser útiles las administraciones repetidas de carbón activado. Si no sabías mucho sobre este capítulo, que es normal que no sepas mucho todavía, falta mucho tiempo de aprendizaje aún, ¿qué tenías que haber hecho? Pues técnica de examen. Pueden ser útiles, es muy difícil contrariar a un puede.
Eso es algo muy abierto, muy laxo. Con que haya habido un solo paciente en la historia del mundo que se haya beneficiado de carbón activado en una intoxicación por antidepresivos tricíclicos, ya tendría razón la opción número 2. Es muy complicado llevar la contraria a un puede, es una opción muy abierta. Entonces, por eso, si no lo sé, ante la duda, marco la 2 como cierta y ya está. Desde el punto de vista teórico, hay que recordar lo siguiente. Son anticolinérgicos los tricíclicos. Si son anticolinérgicos, van a ralentizar el tránsito digestivo. Va a enlentecer todo lo que sea el paso de los fármacos por el tracto digestivo y por ese motivo puede ser que, aunque hayan pasado varias horas desde la ingesta del fármaco, el uso de carbón activado puede limitar su absorción, me puede venir bien, me puede ayudar. Y digo puede, me puede ayudar. Habrá pacientes en los que a lo mejor no tenga ningún efecto, pero en otros sí. No te compliques la vida, el MIR ya es suficientemente difícil. Bueno, pues la 2 entonces sería cierta, vamos a ver el resto de las opciones, a ver qué me pueden enseñar, y dice la 3. La hemodiálisis es el tratamiento más eficaz para eliminar el tóxico. Mentira, mentira. ¿Y por qué es mentira? Esto ya son finuras, pero es mentira. Los tricíclicos tienen altísima unión a proteínas plasmáticas. Claro, un fármaco que va unido a proteínas, eso no va a ser muy eficaz la diálisis para eliminarlo. ¿Por qué? Porque a través de una membrana de diálisis no se filtran proteínas. Lo que sí que puede librarte es de la fracción libre. La pequeña proporción de ese fármaco que está libre en plasma, eso sí que lo puedes eliminar por diálisis. Pero aquí casi todo el fármaco va a estar vinculado a proteínas, eso no difunde por esas membranas y por tanto pues no va a ser útil o no va a ser muy útil. Por tanto la 3 pues sería falsa. Y por último nos dicen que la prevención de arritmias se suele realizar con quinidina. Todo lo contrario. Precisamente el problema que tienen los tricíclicos es su similitud estructural y también de efecto y de comportamiento con la quinidina. Si la quinidina puede inducir arritmias, pues más o menos van a ser las mismas que puedo tener si me intoxico con antidepresivos tricíclicos. Se prolonga el QT, se acaba prolongando después el QRS y después tengo la trozada de puntas y me muero por eso. ¿Qué se puede hacer? Porque dar quinidina solo va a empeorar el problema, porque es como dar más de lo mismo, más efecto arritmogénico. ¿Qué es lo que le voy a poner aquí mejor? Bicarbonato. Bicarbonato. Se ha visto que el bicarbonato limita la acción tóxica de los tricíclicos sobre el miocardio. Puede ayudarme, puede hacer que sea mejor tolerado todo el fenómeno eléctrico que está ocurriendo a nivel cardíaco sobre esos receptores, los canales rápidos de sodio, tal. Parece que el bicarbonato aminora ese efecto, así que por eso puede venirme bien. Pues por eso la 4 pues sería también mentira. Bien, antes de cerrar este capítulo, importante una cosa. En el MIR han preguntado bastantes veces sobre fármacos que pueden prolongar el QT. Y esto te lo tienes que saber. Ya sé que lo que voy a poner aquí en la pizarra se te va a olvidar en poco tiempo, porque es una cosa que requiere mucha memoria y hay que repasar muchas veces. Ya te lo preguntaremos en los simulacros, el número de veces que sea necesario para que el día del MIR no tengas ningún problema, pero te lo tienes que saber. Fármacos que prolongan el QT. No todos, por supuesto. Hay muchísimos fármacos que pueden prolongar el QT. No solamente los tricíclicos, hay muchísimos más, muchos más de los que voy a poner aquí. Ahí voy a poner los más importantes, los que para el MIR sí que te tienes que saber. Si te vas al libro de Farma, la lista es 7 veces más larga. No te compliques la vida. Pues bien, cosas que pueden prolongar el QT. Cuidado, lo que decíamos. Antiarrítmicos, grupo 1A, eso prolonga el QT. ¿Cuáles estaban ahí? Quinidina, procainamida, disopiramida, todo ese grupo 1A, ahí estaría, prolongan el QT. ¿Qué más prolonga el QT? Ponemos la quinidina como ejemplo. Grupo 3 de los antiarrítmicos, esos también prolongan el QT. El representante más clásico, el más conocido del grupo 3 es la amiodarona. Y ahí también metemos otro. Atención a esto, esta fue una pregunta de MIR de hace ya muchos años, que fue la siguiente. ¿Cuál es el único betabloqueante que prolonga el QT? Los betabloqueantes no prolongan el QT. Los betabloqueantes no forman parte del grupo 3 de antiarrítmicos. Tienen su propio grupo, pero no es el 3. Cuidado con esto. Hay un betabloqueante que sí forma parte del grupo 3. El único. Y es porque prolonga el QT. Hay una acción diferente sobre todos los fenómenos bioeléctricos a nivel cardíaco. Es diferente en eso que el resto de los betabloqueantes. ¿Cuál es?
único betabloqueante que prolonga el QT. Sotalol, el sotalol. Es una finura eso, pero lo tengo que contar porque fue pregunta de Emil hace ya mucho tiempo, por eso no está en el desglose, pero merece la pena recordarlo. Más cosas que prolongan el QT. Psicofármacos. Psicofármacos. Hay muchísimos psicofármacos que pueden prolongar el QT. No voy a mencionar todos, solamente antidepresivos tricíclicos, como sucede aquí en la pregunta, y recordemos también que hay bastantes neurolépticos que te van a prolongar el QT y por tanto dar riesgo de torsada de puntas. Mencionemos dos por lo menos, los más importantes son muy conocidos. Haloperidol, ese es uno de ellos, la clorpromacina, también muy habitual, ese, un clásico, pues también puede prolongar el QT. Hay otros muchos neurolépticos que también lo pueden hacer, quizá en menor medida, pero acordaos, haloperidol, clorpromacina, pues ahí estarían. Más cosas que también puede prolongar el QT. Antibióticos. Hay dos grupos de antibióticos, por lo menos que tengas que saber, que pueden prolongar el QT. Uno de ellos, y el más importante porque es el que se ha preguntado en el MIR, son los macrólidos. Y el segundo grupo, menos importante, pero merece la pena que lo memorices también, las quinolonas. Quinolonas. Sobre todo los macrólidos, este es el que más les gusta preguntar a la gente del ministerio, lo han hecho varias veces. Y bueno, si quieres completar con alguna cosilla más, pues por ejemplo los antihistamínicos, anti-H2, que son los que se emplean para la alergia, para la urticaria, para esas cosas, también algunos de ellos pueden prolongar el QT. No tanto quizá como el resto de los que he mencionado aquí, pero bueno, ya que sobraba un trozo en la pizarra, pues lo metemos ahí. No os liéis más. Una vez que te sepas esto, estupendo. Si quieres, te aprendes más, si quieres tener mucha cultura sobre la prolongación del QT. Pero esto es lo que tienes que conocer, sobre todo estos. Este de ahí lo puedes perdonar, pero los de arriba, todos. Eso se ha preguntado bastante en el MIR. Y ya para finalizar este capítulo, ¿cuál es el tratamiento de la torsada de puntas? ¿Qué puedo hacer si ya se instaura esa arritmia? Y esto ha caído muchas veces también. Se puede tratar con sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio tiende a acortar el QT, tiende a revertir este problema. Así que por eso la torsada de puntas podría responder, se puede beneficiar del sulfato de magnesio. Acordaos por si acaso. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta 90. Vamos a borrar la pizarra. Y nos vamos a otra intoxicación. Otra intoxicación que aparece aquí en la pregunta 112. No es una pregunta sencilla, pero lo que hay en la 112 ha caído en el MIR exactamente igual, prácticamente idéntica. Así que por eso pues la vamos a analizar. Insisto en una cosa, las intoxicaciones están ganando protagonismo. Antes se preguntaban muchísimo, hace más de 10, 15 años, después hubo una época de silencio, ahora han vuelto con fuerza, así que por eso la 112 vamos a ver un poquito sobre ella. Nos hablan en la 112 de otra paciente que también ha tenido un intento autolítico, de hecho está en la UCI por eso, y nos cuentan que tiene un pH de 7,2 y tiene una acidosis bastante importante, un bicarbonato de 10, es decir, es una acidosis metabólica, y por ese bicarbonato descendido. Nos cuentan que tiene un CO2 en sangre de 25, esto es lógico. Esto es lógico. Si yo tengo una acidosis metabólica de ese calibre, ¿qué es lo que intenta hacer el pulmón? Intenta compensarlo. Han aparecido en sangre unas determinadas moléculas de carácter ácido. Ahora veremos cuáles son. Esa acidosis metabólica, el pulmón que intenta compensarla, eliminando algo de carácter ácido también. Se está reteniendo un ácido, entonces el pulmón intenta eliminar otro, para mantener el pH en circunstancias más o menos controladas, que no lo está consiguiendo porque está en 7,2, pero lo está intentando. ¿Qué hace el pulmón? Si yo tengo una acidosis metabólica, el pulmón va a hiperventilar. ¿Para qué? Para eliminar CO2, que se comportará como un ácido también, y de esa manera, pues hasta cierto punto lo intenta compensar. Aquí parece que no es suficiente, pero ese es el motivo de que tenga esa hiperventilación. 25 milímetros de mercurio que está hiperventilando y bastante. Bien, pues nos dicen que, atención a estos detalles, una glucosa de 92.
normal. Una glucosa en un rango normal. Una urea de 42. Bueno, pues no es una gran urea tampoco, no es algo que llame mucho la atención. Una creatinina de 1,2. Más o menos normal, el límite superior, pero tampoco nos determina aquí una gran alteración. Un sodio de 142. Todo esto es normal y a pesar de ello nos lo dicen. Importante detalle. Siempre que en el MIR te insistan en que alguien tiene un dato normal, es tan importante o más que si estuviese alterado. Un dato alterado te lo van a decir siempre y te fijarás en ello. Pero si te insisten aquí, en un examen donde lo que te ponen debería ser lo que realmente le pasa al paciente, te insisten en que algo es normal, es que es importante y está muy importante. Pues aquí, dentro de todos estos parámetros que son normales, después me dicen que la osmolaridad medida en plasma está en 335. 335. Eso es mucha osmolaridad. Y lo que llama la atención es lo siguiente. ¿Qué es lo que determina la osmolaridad sérica? Hay muchas cosas que influyen en la osmolaridad sérica. El sodio va a influir mucho, la glucosa va a influir mucho, la urea también tiene su importancia. De hecho, tú sabes que cuando tienes una situación de hipernatremia, la osmolaridad va a subir. Tú sabes que un paciente que tiene una glucosa muy disparada puede también, va a subir la osmolaridad. Es lo que ocurre en endocrino, en lo que es el coma hiperosmolar. O sea, por eso, unas tremendas cantidades en sangre de glucosa, eso incrementa mucho la osmolaridad sérica. En fin, y aquí, sin embargo, esto es normal, esto es normal, esto es normal, y sin embargo la osmolaridad está en 330 y tantos. ¿Ves? Aquí, ¿qué es lo que te están queriendo decir? Si estos tres, que son los principales determinantes de la osmolaridad paciente, están normales y aún así tengo una osmolaridad de 330 y tantos, lo que te están queriendo decir es que algo hay en sangre que puede elevar la osmolaridad por sí solo. ¿Qué habrá tomado? De las opciones que nos den, hay que elegir algo que tenga un gran poder osmolar. El sodio tiene un tremendo poder osmolar, de lo que viene aquí es el que más. La glucosa bastante y la urea considerable, pero siendo normal estos tres, algo tiene que haber. Fijaros aquí, con estos parámetros analíticos, yo podría calcular más o menos cuál sería la osmolaridad esperable para esta paciente. ¿Cómo se puede hacer eso? Hay fórmulas, hay varias fórmulas que te permiten hacerlo. Una de ellas, la que viene en el manual de nefro, pues es la siguiente. Sodio multiplicado por 2. Ese es el coeficiente que se le pone, ese es el que más peso tiene en la osmolaridad resultante. Más glucosa partido por 18, más urea dividido por 5,6. No hace falta que te aprendas la fórmula de memoria, ni mucho menos. Lo que sí que tienes que recordar es que estas tres cosas pesan para determinar la osmolaridad que debería tener un paciente. Bueno, pues si haces la cuenta te sale 296,6. Esto sería la osmolaridad esperable para esta paciente. Sin embargo, la osmolaridad real, si la mido en un laboratorio, me sale 335. Fijaros que entre lo que debería tener y lo que tiene, hay una discrepancia de casi 40 miliosmoles. ¿Esto cómo se llama? Esto tiene un nombre. Cuando se esperaría una osmolaridad y sin embargo tiene otra bastante superior, se llama el osmol gap, osmol gap o hiato osmolar. ¿Qué es eso del osmol gap? Pues es esa diferencia entre la que tiene de hecho, porque la he medido en un laboratorio, y la que debería tener en base a estos parámetros que yo sé que influyen. Si me aparece un osmol gap así de aumentado, casi 40, eso quiere decir que ha ingerido algo con gran poder osmolar, y ese algo es el origen de esa intoxicación. Y entre las opciones que me dan, cuentan la 1, aspirina. ¿Cómo es una intoxicación por aspirina? Una intoxicación por aspirina me puede hacer lo siguiente. Borro. Pero desde luego esa no va a ser. La aspirina no se caracteriza por tener un gran poder osmolar, ni mucho menos. Eso no me justifica esas 335 de osmolaridad. Una intoxicación por aspirina sí podría producir lo siguiente. Tiene dos fases. Primera fase. Me voy a encontrar con esto. Tiene cierto poder para estimular el sistema nervioso central, y una de las cosas que estimula a ese nivel es el centro respiratorio. Por ese motivo, la gente que
se intoxica por aspirina, aumenta la frecuencia respiratoria y como consecuencia de ello, ¿qué sucede? Cuanto más ventilo, más baja el CO2 en sangre, me meto en una situación de alcalosis respiratoria, de alcalosis respiratoria. Esto es lo que ocurre en las primeras fases. Otras cosas que te pueden contar en las primeras fases de esta intoxicación por aspirina es estimulante, hemos dicho, del sistema nervioso central. Puede producir la aparición de acúfanos, de tinnitus muy característico. De hecho, esto cuando estudias la fiebre reumática, en el capítulo correspondiente te dicen: el tratamiento de la fiebre reumática es ácido acetilsalicílico, aspirina, en dosis altas. Y esa dosis tan alta, dosis antiinflamatoria, viene condicionada por la aparición de efectos secundarios neurológicos. Es decir, en otras palabras, te están diciendo que en la fiebre reumática le pones aspirina hasta que le pitan los oídos. Y los acúfenos, acordaos, son muy característicos de esa primera fase. Bien, no quisiera llegar a la segunda fase. La segunda fase de la intoxicación por aspirina ya es peor. La aspirina en muy altas dosis es un tóxico mitocondrial. Y ya sabéis que la mitocondria, ¿para qué sirve? Para el metabolismo aerobio a nivel ya intracelular. La respiración, eso es a cargo de la mitocondria. Si la mitocondria deja de funcionar adecuadamente, ¿qué pasa? Pues se ponen en marcha otros mecanismos para obtener energía en la célula, reacciones que tienen lugar ya en el citoplasma, donde ¿qué sucede? Ya no son mecanismos aerobios como los que tienen lugar dentro de la mitocondria, ya son vías anaerobias y se van a formar cosas como lactato y piruvato y otras moléculas que terminan en ato, y eso que produce acidosis metabólica. Eso es lo que vamos a tener ya en la segunda fase. Acordaos, toxicidad mitocondrial, aparecen atos, acidosis metabólica y de hecho con el tiempo incluso los músculos respiratorios se pueden terminar cansando y puedes tener hasta una acidosis mixta, ya no solamente metabólica por los atos procedentes de la mitocondria, sino también por retención de CO2 una vez que ya claudica la musculatura respiratoria. Bueno, pues esto son las dos fases de la intoxicación por aspirina. No es lo que nos cuentan de la paciente, pero desde luego aquí no me explicaría esto, no me da un hiato osmolar, un osmol gap de ese calibre. Un tío que se intoxica por aspirina no va a tener 335. Entonces, por eso nos olvidamos, esta no es. La cuento porque las intoxicaciones pues las preguntan últimamente más. Vamos a ver otras opciones. La número 2, una intoxicación por benzodiazepinas que te hubieran contado. Hubieran contado a lo mejor una cierta depresión del centro respiratorio. El paciente puede tender a la hipoventilación. Si yo hipoventilo, retengo CO2, puedo tener una tendencia a la acidosis respiratoria, retengo CO2, hago acidosis respiratoria, pero ni mucho menos una intoxicación por benzodiazepina me va a producir una osmolaridad de 335, no tienen poder osmolar. ¿Cuál es el antídoto de la intoxicación por benzodiazepinas? Acordaos el flumacenilo, es una pregunta sencilla que ha caído varias veces. La 3, paracetamol. ¿Cómo es la intoxicación por paracetamol? No es la respuesta correcta porque el paracetamol tampoco tiene un gran poder osmolar. Bueno, ¿cómo es su intoxicación? También tiene dos fases, igual que la de la aspirina. Lo que pasa es que aquí son fases muy distintas. Imagínate que me tomo 30 gramos de paracetamol, que me duele mucho la cabeza. Bien, me he pasado de dosis. ¿Qué sucede entonces? Primera fase de la intoxicación por paracetamol. Fase gastrointestinal. Voy a tener náuseas, voy a tener vómitos, podría tener hasta diarreas, en fin. Sintomatología de ese tipo. Eso no es lo malo que produce la intoxicación por paracetamol. Lo malo viene después. Cuando pasan 2-3 días, ahí es cuando viene el problema de verdad. Bueno, las náuseas, vómitos, todo eso puede ser muy desagradable, muy molesto para el paciente, pero lo malo viene después. ¿Qué ocurre con el paracetamol? Es un tóxico hepático tremendo. No el paracetamol en sí, sino sus metabolitos. Y como consecuencia de todas las cadenas, las reacciones químicas que van a ocurrir, se va a agotar el glutatión, es un tripéptido que sirve como protector hepático frente al paracetamol y frente a otras cosas, se va a agotar y a partir de ese momento, una vez que ya no me queda glutatión, pues voy a tener una necrosis hepatocelular tremenda. En la segunda fase va a ser una hepatitis fulminante. La primera fase, gastroentérica, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Segunda fase, el tema hepático, que es lo más preocupante. ¿Cuál es el antídoto que se puede hacer para la intoxicación por paracetamol? N-acetilcisteína, también preguntado en el MIR en múltiples ocasiones.
¿No justificaría la clínica de la paciente? ¿No justificaría unas modalidades de este calibre? La respuesta correcta sería la 4, metanol. Eso es lo que seguramente habrá tomado. Por lo menos de las 4 opciones, la 4 es la única que me encaja. Tiene una intoxicación por un alcohol. ¿Por qué? Porque el metanol, el etilenglicol, el etanol también, el alcohol que viene en la ginebra y en el whisky, bueno, pues todos esos tienen un gran poder osmolar. Y eso es lo que justifica que, claro, yo espere una osmolaridad, lo decíamos, en base a los parámetros bioquímicos de siempre, sodio, glucosa, urea, y me sale una cifra, pero después en el laboratorio me dan una muy superior, porque ese metanol que se ha tomado tiene el poder osmolar suficiente para justificar esa elevación, al margen del sodio, glucosa, urea, etc. Bien, pues, ¿qué hay que saber sobre la intoxicación por metanol? Lo siguiente. Eso es un hígado. El metanol, una vez que lo ingiero, llega un momento que se va al hígado. Y es en el hígado donde este metanol va a ser transformado en una serie de metabolitos que son los que realmente tienen toxicidad. El metanol en sí mismo no es tan tóxico. Lo que es realmente tóxico son sus hijos. Los metabolitos en los que se transforma, por ejemplo, el ácido fórmico, este es el número 1, ese es el que tiene toxicidad. ¿Y qué es lo que produce? Aparte de esa osmolaridad que vemos aquí, el ácido fórmico es un tóxico neurológico tremendo, es un tóxico visual muy importante. La ceguera es una de las cosas que te pueden contar como sintomatología de la intoxicación por metanol. Acordaos de ese detalle. ¿Dónde está el metanol? En la naturaleza. En la naturaleza no está presente, yo no conozco ningún árbol donde crezca el metanol, pero ¿qué puede hacer el paciente para buscar metanol? Hay gente que consume metanol con ideación autolítica, como parece ser el caso aquí. ¿Dónde comprarías metanol? Metanol o alcohol de quemar, o también como alcohol de madera. Se puede encontrar con esos nombres, alcohol de quemar o alcohol de madera. Eso tiene metanol y eso se puede utilizar con este fin autolítico. Hay gente que esto no lo sabe, gente que a lo mejor, pues tristemente, pues vive en la calle, es indigente, no tiene medios, pero le gusta mucho el alcohol, pero no puede permitirse vino ni ninguna otra bebida alcohólica y se le ocurre la feliz idea de vamos a consumir un alcohol más barato. Hay casos que se han descrito por eso, por incultura. Buscan otro alcohol, a ver si se pueden emborrachar, no pagando tanto. Bueno, pues alcohol de quemar. Lo encuentran en una droguería, alcohol de quemar. O alcohol de madera. Pues esto a lo mejor me puede servir. Se meten unos chupitos de metanol y ya sabes la consecuencia. Una acidosis metabólica impresionante, una hiperosmolaridad sérica que también tiene mucha importancia y acordaos ese ácido fórmico tal, tóxico visual, ceguera, etc. Aquí no te cuentan lo de la ceguera, te dicen que está en coma, no lo puedes comprobar ese aspecto, pero acordaos de eso, es tóxico visual. Alcohol de madera, alcohol de quemar, ácido fórmico. ¿Cuál es el antídoto del metanol? ¿Qué puedo hacer por este paciente? Se le podría dializar. Una persona que ha consumido metanol, la diálisis le puede venir bien, pero además, ¿qué puedo hacer también? Visto que el problema no es el metanol, no es el tóxico en sí, sino sus hijos, ácido fórmico, algo que yo podría hacer es intentar inhibir la enzima a nivel hepático que transforma el metanol en ácido fórmico. Y la manera de inhibirla sería competir con ella. Le puedo dar otra molécula que pase por la misma ruta para intentar saturar esa enzima de tal manera que no transforme el metanol en ácido fórmico. ¿Y cuál será ese antídoto? Otro alcohol, con el que todos estamos más familiarizados, se consume mucho más, el etanol. El etanol pasa exactamente por la misma ruta enzimática, ¿ves? Tiende a saturar la enzima de tal manera que este metanol no se convierta en ácido fórmico y entonces pues no sea tan tóxico. Se dan cantidades limitadas, cantidades medidas, etcétera, pero que sepáis que este sería el antídoto, ¿eh? El mecanismo es ese, antagonizar esa enzima a base de saturarla. Otro alcohol que también merece la pena recordar. Ahí está otro hígado. Etilenglicol, intoxicación por etilenglicol. ¿Qué es lo que tiene este alcohol de especial? Se parece mucho al metanol. Va a pasar por hígado
una determinada enzima lo va a transformar en ácido oxálico. Ácido oxálico. Y es el ácido oxálico el que va a producir los problemas. Va a haber mucho ácido oxálico, por ese motivo van a tener una tremenda acidosis, tanto uno como otro dan tremendas acidosis, van a elevar también la osmolaridad, tanto el metanol como el etilenglicol o el etanol, todo lo que acaba en ol tiene un gran poder osmolar, es otra de las características bioquímicas de estas intoxicaciones, y el oxalato, dato típico. ¿Qué pasaba con el oxalato? Cristales de oxalato. Eso se puede estudiar en reumatología, se puede estudiar también en urología. ¿Qué pasaba en urología con el tema del oxalato? Hay quien tiene litiasis por oxalato cálcico. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una gran cantidad de oxalato en sangre, va a tender a precipitar en los túbulos renales y después me voy a encontrar cristales en el sedimento. Es muy característico. La gente que se intoxica por etilenglicol va a tener, acordaos, cristales en el sedimento. Eso es muy característico. Va a haber cristaluria. Eso te da el dato. Si entre las opciones apareciesen varios alcoholes, por un lado, por ejemplo, metanol, por otro etilenglicol, este deja ciego y este te hace orinar cristales. ¿Qué es lo que tienen en común? Gran osmolaridad, tremenda acidosis metabólica, y lo de los cristales puede ser muy indicativo de esto de aquí. ¿Cuál será el antídoto del etilenglicol? Lo mismo, el etanol. Le das etanol y tiende a saturar esa enzima, compite por ella, habrá menos transformación de etilenglicol a oxálico. Acordaos que es el oxálico y es el fórmico los que dan los verdaderos problemas. En el caso del etanol, que también tiene su toxicidad, lo que se convierte es en ácido acético, en acetaldehído, eso es lo que realmente es tóxico más que el etanol en sí mismo. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Un último detalle, por si acaso lo preguntasen. Etilenglicol. ¿Cuál puede ser el dato? Aparte de la oxaluria que decíamos, los cristales de oxalato en sedimento, ¿qué puede haber consumido el paciente? ¿Dónde encuentra un paciente etilenglicol si se lo quiere beber para matarse? En el anticongelante de los vehículos, en el anticongelante de los coches, para que en invierno, cuando bajan las temperaturas a menos 7 grados, no se congelen determinados circuitos del coche donde hay agua, se pone ahí disuelto etilenglicol, cuyo punto de congelación es bastante inferior para que no haya esos problemas. Anticongelante de los vehículos, yo me lo bebo, eso sería la forma de tener una intoxicación por etilenglicol, igual que el otro era alcohol de madera o alcohol de quemar. Así que bueno, nada más con respecto a la pregunta número 112, respuesta correcta la 4. Espero que la próxima vez que aparezca esto lo sepáis acertar sin ningún problema. Ha habido una pregunta muy reciente en el MIR sobre intoxicación por metanol, así que bueno, con esto ya no nos cogen desprevenidos y hasta aquí por hoy. Ya os dejo en paz. Mucho ánimo con el estudio. Espero que, como decía en la introducción de este vídeo, pues poco a poco vuestras puntuaciones vayan subiendo, pero recordad que no es lo más importante, ¿eh? Lo importante es seguir hacia adelante, seguir mejorando en la medida que se pueda, pero sobre todo adaptar el organismo a esas 4 horas que tienes que estar ahí sentado y tener la suficiente voluntad para aguantar, porque igual esa mejora de puntos que tanto ansías y que todo el mundo quiere tener, pues claro, da mucha gloria, da mucho subidón después de un examen mejorar 20 puntos o mejorar 15 puntos. Pero no siempre es así. Hay veces que los simulacros incrementan la dificultad y no os dejan subir a ninguno o a casi ninguno. Lo importante es persistir. Esa subida de puntuaciones tiende a ocurrir en fases bastante más avanzadas del curso, así que nadie se preocupe si se estanca durante 2, 3 o hasta 4 simulacros, no pasa absolutamente nada. La cuestión es hacer caso omiso de esos problemas, detectar las preguntas que realmente fallo y que necesito pulir algún aspecto y tirar para adelante. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.